Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Pues bueno, ya estamos de vuelta en Edgar Luis Conversaciones Amenas. Ahora vamos a hablar sobre el tema de Llega el Destripador, que como comentaba en el bloque anterior, pues ahora sí que tenemos mucha información curiosa y bueno, más bien ahora sí que es un poco para hablar sobre las teorías de conspiración que hay alrededor con respecto a Jack el Destripador, ¿no? Y bueno, ahora sí que una de las primeras historias, ¿no? Que hablaríamos sería el tema este de la conspiración real, ¿no? A mí es que me hace gracia que digas conspiración real. ¿Qué conspiración Es sería que le una llaman conspiración? Royal Conspiracy, ¿no? En inglés. Ah, Siempre le claro, ponen. real porque es de... Claro, es que cuando me dices conspiración real parece que es auténtica, pero es verdad, la teoría de la conspiración de la familia real. Sí, es verdad. De la familia real, sí. Pero claro, dice la conspiración real y es como... em, pero es que no es auténtica y suena a eso, pero sí es la teoría de la conspiración de la familia real, sí, sí, sí. Venga, empieza. Claro. ¿Qué te lo Sí. llevas No, bien? ahora sí que, sí, describiendo ahora sí que un poco la historia que se conoce, digamos, que dentro de los entusiastas, ¿no? De la ripología y demás y todo eso, todo empezaría, ¿no? Con el tema este del Duque de Clarence, que bueno, en inglés es Eddie, ¿no? Y en español es Sí, el príncipe Alberto, ¿no? Y esta persona, ahora sí que era este nieto de la reina Victoria, pues bueno, ¿no? Ahora sí que supuestamente había conocido a una chica que se llamaba Annie Krupp, que era católica, que no era bueno, de la religión en ese momento de la anglicana. realeza, que es la iglesia anglicana, ¿sí? Y bueno, ahora sí que se lió con ella, tuvo un hijo, y bueno, perdón, una hija, y esa niña se llamaba Alice Margaret, ¿no? Y resulta que en ese giro de los acontecimientos, Alice Margaret era cuidada, ¿no? Por una de lo que fue, bueno, una de las mujeres que fue víctima de Llega el Destripador, que era si no me recuerdo, creo que era Katherine Eddowes, ¿no? La que supuestamente la estaba, no, perdón, Marianne Kelly, la última víctima, ¿no? Mm. Ahora sí que supuestamente Marianne Kelly era la niñera de esa niña, ¿no? Entonces, debido a eso, pues ahora sí que se enteraba de todo lo que estaba pasando en ese momento y era un peligro pues, para la familia real, ¿no? Porque pues Marie Kelly le empezó a comentar a sus otras compañeras que también ejercían la prostitución sobre lo que estaba pasando y bueno, se sospechaba, ¿no? De que ella incluso iba a chantajear, ¿no? A la corona para así obtener un beneficio, pues, económico, ¿no? Después bueno, para evitar revelar esa información de que el duque de Clarence, Eddie, pues está ahora sí que liado en esas cuestiones, ¿no? Y es aquí en donde, bueno, los teóricos de la conspiración empiezan a hacer volar un poco su imaginación y empiezan a decir que la reina Victoria, pues, hizo un equipo de masones matones que estaba conformado por Sir William Gould, que era el médico de ella, y luego también Walter Richard Seeker, que es un pintor de origen holandés que hizo toda su carrera en Inglaterra, y bueno, otras personas más, ¿no? Que fueron los que se encargaron de ir sistemáticamente asesinando a las mujeres, ¿no? Que bueno, Ujú. posteriormente se pensaría que lo hizo un asesino solitario, que sería Jack el Destripador, ¿no? Y Sí, bueno, básicamente dependiendo de... Sí, que utilizó a continúa, los sí. masones, sí, básicamente que utilizó a los masones como sicarios y digamos Mm, que el asesino sería Sir William Gould y Walter Sickert por lo menos sabría todo lo que pasaba porque entre otras cosas supuestamente era amigo de prácticamente el niñero del príncipe Eddie. Es o sea, es el guión de From Hell, tanto del cómic de claro, Alan Moore como la sí. película.
La película, sí. Y bueno, la mayoría, yo creo que de entusiastas a la conspiración que hablan de Jack, creo que es la Es la explicación, ¿no? base, Que más les gusta. Sí. sí, es la base, es la base. Y bueno, ahora sí que esta historia se hizo muy popular gracias a un escritor, que yo creía que se llamaba Stephen King, pero no, era Stephen Knight. Sí, Que ahora que lo sí. pienso, Stephen Knight Claro, es que si tú lo ves, es, claro. cuando lo lees así rápido es Stephen King, ¿no? Es como, Ujú, a ver, sí. la historia podría ser perfectamente, hombre, falta algo sobrenatural ahí, pero ¿por qué no? Se requiere imaginación para hacer esta historia también, ¿sabes? Claro. Pero, pero es verdad que muchas veces cuando lo lees así rápido es Stephen King, pero no Stephen es King. Stephen Knight. Sí, Stephen Knight, sí. Y este escritor, ¿no? Que se llama Stephen Knight, fue el que popularizó la historia. eh, y bueno, ahora sí que fue al publicar el libro, pues bueno, el resto de personas empezó a hacer copy-paste, ¿no? Como Patricia Cornwell, que más adelante ahorita vamos a hablar de ella, en el sentido de que pues ella empezó a pensar que Walter Richard Seeker era el asesino, ¿no? Pero utilizando otra Pero, serie de argumentos bastante cuestionables. exacto, no es exactamente lo mismo. No, Esta es la sí, no. teoría. Esta es la teoría de la conspiración que sirve de base para los demás conspiranoicos, pero cada persona, digamos que cada persona que entra en el mundo de Jack el Destripador y dice de repente, oh, se me ha iluminado, o sea, se me encendió un Claro. bombillo y creo saber quién puede ser Jack el Destripador. Una disculpa, hubo un problema técnico y por eso se cayó un poco la comunicación. Estamos ya de vuelta. Sí, continuabas diciendo, Sara, lo que me comentabas. Nada, lo que estaba diciendo, que en el caso de Patricia Cornwell, en mi opinión, más errores que aciertos. Y no es por nada, Ujú, sino, no es porque yo crea que está equivocada en su argumentación, etcétera, sino por la forma, o sea, en el libro tampoco es que sea, no es que sea un gran libro, vamos a dejarlo así. Pero aparte, ves que de pequeños datos ella hace un mundo. ujú, sí, O sea, son cosas tan pequeñas como estuvo en tal sitio o es que, claro, él cuando iba pues a los cabarets, a los locales y tal, pues él dibujaba las mujeres, pues a lo mejor los torsos o las cabezas, yo qué sé, ¿no? Y ella ujú, todo lo relaciona con las mutilaciones que hacía Jack el Destripador en sus víctimas, ¿no? Pero es que Walter Sickert era dibujante y aparte nadie te quita de que el hombre sea un pelín morboso, ¿no? Lo cual no ujú, significa que sea Jack el Destripador, pero es que realmente de cualquier pistita te hace un mundo. Es interesante el libro en la parte en la que trata lo que es el contexto histórico y un montón de detalles de crímenes que hubo en la época. Esa parte me gusta muchísimo, pero ya cuando entraba en, digamos, en el cuerpo del libro y ya empezaba a decir por qué creía ella que Walter Sickert era Jack el Destripador, para ahí a mí me perdía. En ese momento a mí me perdía, porque lo veía todo muy exagerado, ¿no? Pero te claro, digo, por lo menos no entra en la teoría de la conspiración. Es verdad que recuerdo, si no recuerdo mal, menciona al príncipe de Eddie que más o menos Walter Sickert era como su niñera, perdón, prácticamente, ¿no? Pero todo muy cogido con pinzas, ¿no? Y suele pasar también, no solamente en los libros de aquel destripador, sino muchos artículos, muchos em, noticias sensacionalistas repentinas de ya se descubrió quién era el Zodiac, ya se descubrió quién era el Jack el Destripador, ya se descubrió quién era quién o quién era el otro, ¿no? Los casos ujú, famosos todos, por supuesto, casos famosos abiertos, ¿no? Y, y todos los años se sabe quién es el Jack el Destripador, así que este sí, año no cierto, y sé, hasta no incluso de recuerdo si este diferentes, año qué fue. claro, Dime, incluso hasta de diferentes nacionalidades. También hay la hipótesis de que era un argentino que viajó a Inglaterra y ahí es donde cometió sus crímenes. de Se todos habla de lados. estadounidenses, polacos. Ahora sí que hay dos polacos, ¿no? Que son sospechosos. El ruso
¿Te Ah, es acuerdas? ruso. Sí. El ruso aquel Este, de cuando estábamos haciendo el programa este de Rasputín, que Rasputín también era Rasputín, Jack el sí, Destripador. claro. También Rasputín era Jack el Destripador, sí. Increíble. Sí, sí. Pero Entonces, ahora sigue con sí la teoría de que, la conspiración, anda, que te interrumpí. sí. Claro. Bueno, ahora sí que la teoría de conspiración, como hemos ido comentando, pues esa sería ahora sí que en resumen, ¿no? De que, eh, como Ibas por íbamos lo de, comentando, salió en los años 70 y por un libro que sí, con escribió Stephen Knight, que no es Stephen claro, King, y creo que tienes que hablar del que digamos se lo chivó todo, ¿no? claro, sí, ahorita voy a eso, pero ahora sí que vamos a exponer, ¿no? Digamos que las teorías que presentan todos los autores y ahorita vamos Ujú. con el debunk, que es muy bueno. Bueno, pero ahora sí que Stephen Knight ahora sí que le empieza a añadir también más de su cosecha, porque empieza a decir que todo esto, digamos, que terminó, no nada más con el tema este de los asesinatos en contra de las mujeres, ¿no? Sino también que Walter Richard Seeker resulta de que posteriormente se casó ya con Alice Margaret cuando era Ujú. adulta, el que sería la hija entre el duque de Clarence y Annie Crum, ¿no? Y ya era un giro de los acontecimientos impresionante, ¿no? Y bueno, resulta que Walter Richard Seeker y Alice Margaret dieron a luz a un niño, pero que no fue reconocido como el hijo de Walter Seeker, ¿no? Porque si vamos a la biografía de él, lo único que queda constancia es de que era pues bastante mujeriego, se divorciaba constantemente. Esto contradice la historia de Patricia Cornwell, que ya luego se hace su movie y empieza a decir que Walter Richard Seeker era Jack el Destripador debido a que como tuvo una operación en los genitales que salió mal, empezó bueno, a ser misógino y demás, y etcétera, etcétera, lo cual no es cierto porque pues, era bastante mujeriego, ¿no? Pero bueno, regresando atrás a lo que iba comentando, pasa o ocurre, ¿no? Que ese supuesto hijo, ¿no? Que habían engendrado Walter y Alice Margaret es nada más y nada menos que un señor que se llama Joseph Seeker, ¿no? Y leemos en The Guardian lo siguiente, ¿no? El nombre del artista salió a la luz cuando un hombre que se hacía llamar Joseph Seeker y que afirmaba que era el hijo ilegítimo de Walter Seeker, que el pintor le había confesado su participación en el complot poco antes de morir en el año 1942, ¿no? O sea, en su lecho de muerte le dijo, hijo, yo fui Jack el Destripador, ¿no? Y ya, ahí sacó la lengua, ¿no? Entonces, este señor que se llama Joseph Seeker fue el que la lió completamente debido a que en los años 70 unos reporteros de la BBC, lo cual me sorprende porque en la actualidad la BBC pues es un poco más seria, parece ser que en el pasado era más sensacionalista porque ahora que me acuerdo, también fue los que hicieron el programa de, ¿cómo se llamaba este caso de los Warren? No, Ah, Ghostwatch, Ghostwatch, sí, el de Ghostwatch, que a ver, sí. era una broma y la verdad que bien hecha, lo malo es que la gente sí se lo tomó muy en serio, pero también el caso ay, es que ahorita en mente tengo Amityville, pero no, Amityville no, es El de Ghostwatch Enfield, es el caso de Enfield, sí. el caso de Enfield, sí, Bueno, hicieron está también el basado en el programa, caso de Enfield. claro, pero también hicieron ese documental de Enfield que transmitieron por radio y todo eso también lo hizo la BBC, ¿no? Y me llama Mm. la atención ese pasado de la BBC en donde como que le da mucho, pues mucha bola, ¿no? Al tema de los fantasmas y conspiraciones y todo eso. Y bueno, ujú, Bueno, al final tenían una programación variada y eso es audiencia. sí, es como cuando Claro, es la Televisión época. Pública en España hizo el programa de JJ Benítez, ¿no? Que en la actualidad yo creo Es que que ya siempre ha no va a habido pasar eso. programas de misterio, por lo menos en televisión española, hasta Ujú, determinada época. Yo qué sé, Jiménez del Oso empezó en televisión sí, española, ¿no? O sea que claro, sí, al final, bueno, hasta determinada época había programas de misterio, ¿no? sí, Después ya a lo mejor se fueron a otro tipo de cadenas y tal,
y quizá las cadenas públicas lo dejaron un poquito, pero en la radio, por ejemplo, en la radio pública española, Radio Nacional de España, el programa de misterio. Sí, Quieras o no es audiencia. claro, claro. Sí, no, eso es cierto, ¿no? En esos años ahora sí que eso, bueno, en la actualidad todavía sí, ¿no? Pero en esos años era más porque al no existir internet y también otro tipo de información, digamos que todavía había más inocencia, ¿no? Pero digamos que ese programa, ¿no? Que hizo la BBC con Joseph Zicker, el supuesto hijo de Walter Zicker, es ahí donde él les va contando la historia que ya les acabamos de contar, ¿no? De la conspiración real y de que, bueno, el duque de Clanes estaba aliado en cosas que no debería estar, ¿no? Y bueno, ahora sí que esa historia es presentada en televisión, es ahí donde Stephen Knight se entera y luego Stephen Knight también le mete otro tipo de cosas, como por ejemplo el tema de que lo que declaren era también homosexual y que se prostituía y todo eso. Ahora sí que también metió ese tipo de cosas y demás rumores, ¿no? Que no, a él no le constaba, ¿no? Lo único que pudo él comprobar era el tema de que existía una tal Annie Krug, también existía una niña que se llamaba Alice Margaret, ¿no? Pero de ahí en fuera no hubo más corroboración de datos. No, pero sí había muchos rumores sobre el príncipe Eddie, pero es que también unos años después de El otoño del terror de 1888, no sé si fue, no recuerdo el año. De hecho, ahora Ujú, mismo acabo de perder, ni siquiera me recuerdo la calle, porque la calle era importante, ¿no? Pero unos años sí, después hubo una redada en un prostíbulo masculino y había mucha gente importante que iba al local, ¿no? Digamos sí. que se hizo relaciones con gente importante, se gustó un poco el tema y tal, y había rumores muchísimos, ¿no? Pero claro, se quedó la cosa ahí. Claro, Pero sí, no hubo de ahí, sí. de ahí a montarte todo el mundo toda la paranoia esta de no había que callar la boca a estas mujeres porque o fueron testigos de, o fueron, o querían chantajear a, Ujú, ¿no? Pues al final había sí. que callarles la boca y matarlas, ¿no? Creo recordar que, sí, creo recordar que Patricia Corwin sí habla de chantaje, sí habla de chantaje. Sí. Por una serie también de cuadros con unos pañuelos rojos, una historia ahí que se monta ahí impresionante, ¿no? Es que ella se basa Pero ella se en habla el de tema de los chantaje. cuadros, solamente. Sí, 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 sí. En el tema de los cuadros, a ver, Walter sí que tiene un cuadro que está bastante bien. Bueno, es un poquito inquietante. Mm, Creo que se llama La habitación de Jack el Destripador. Y después tiene sí. el cuadro, no sé si se Está llama expuesto Barrio, en el Museo de sobre el Manchester, asesinato. Sí, sobre el asesinato de Camden. Un asesinato que hubo en Camden. ujú, Pues en ella. donde asesinaron a una muchacha que se llamaba Emily Dincoln, que también era, pues, Ujú. prostituta. Sí, pero ya, o sea, es que lo digo, todo cogido con pinzas, pero además es que repito, no tienes por, o sea, puedes ser una persona morbosa, ¿me entiendes? Yo creo que cualquiera en 1888 que estuviera viviendo en la zona, no solo de los asesinatos, sino en Londres en general, o en otras zonas, estaría muy interesado en el caso de Jack el Destripador, porque era diario lo que salía en la prensa, y la gente se peleaba por los periódicos en ocasiones, ¿no? Y estaba Claro. esperando las noticias. Por eso muchas veces cuando no había noticias, pues prácticamente se generaban noticias, ¿no? Y bueno, prácticamente, sino prácticamente. Entonces, que una persona, sobre todo un artista, pueda obsesionarse con eso, pueda pintar sobre el tema tampoco es extraño. También se dice que Bram Stoker en Ujú, parte se basó también en los crímenes de Jack el Destripador, ¿no? Pues a ver, mm. es Ahora el van a tema echarle la candente, culpa ¿no? a ¿Sabes? Bram Stoker. No, pues mira, ahora que lo dices, creo que Es que ya todavía falta. no ha sido Jack el Destripador. A lo mejor me equivoco. Si alguien nos está escuchando y sabe algo del tema, Ujú, que nos lo ponga en comentario, porque Bram Stoker claro. no sé si ha sido sospechoso, que no me extrañaría.
lo único absurdo que he escuchado en contra de Bram Stoker es que hay un charlatán que se cree familiar de Bathory que dice, a Bram Stoker le dijeron los masones, es que así habla, ¿no? El cuate ese. A Bram Stoker los masones le dijeron, no, perdón, los jesuitas le dijeron que escribiera Drácula Los para jesuitas. manchar, para manchar el nombre posteriormente de mi familia Bathory. Y es como, no manches. Pero es que, bueno, claro, es que hay ciertas teorías que dicen que se basó en Bathory, en Elizabeth Bathory. Ujú, sí, Pero, a claro. ver, ¿cómo van a manchar el nombre de tu familia si hablas de un hombre? Quiero decir, tienes que buscar las relaciones que hay con tu familia y la verdad, no, no No, reconoces ahí a Elizabeth Bathory. Quien haya leído Drácula sabe que no se reconoce ahí a Elizabeth Bathory. no, en ningún momento se menciona a ella, ¿no? Pero te digo, se monta cada Ahora, autor, ¿no? aparte en Sus el películas. personaje, claro, pero en el personaje tampoco lo reconoces, ¿no? No es una cuestión de Sí, que tú digas, estoy leyendo a Drácula, pero vamos, yo me estoy quedando con que no está hablando de un hombre, está hablando de Elizabeth Bathory. sí, Por claro, sí, ejemplo, por claro. el tipo de crímenes que comete o cualquier cosa de estas. No, Claro. por lo menos yo no he notado eso, ¿vale? Que alguien diga, uy, yo sí, yo he estado leyendo y vamos, a cada momento decía, esta es Elizabeth Bathory, pero fijo que es Sí. Bathory. Pues ya ahí yo no digo nada, pero yo al leer Drácula no la reconozco, ni No, siquiera en pues el no. tipo de, a ver, el tipo de víctima jovencita. Mira tú, es que tampoco, vale, coincide en eso, pero era la época también, ¿vale? Barney Sí. el vampiro también buscaba jovencitas y nadie dice, es que Barney el vampiro está relacionado con Elizabeth Bathory, era el modelo a seguir. No. Así que bueno, si se quiere ofender, que se ofenda. Que se ofenda, sí, no, sí. Bueno, el tipo ese incluso decía ser esposo digo, marido de Sor Chafar. Así que bueno, cualquier cosa dice. Bueno, Y ahora sí que, bueno, regresando al tema este de lo de Walter sí, Sicker, sí. eh, algo que me llama mucho la atención es que bueno, encontré, ¿no? Una página que voy a poner ahí en YouTube para que la puedan examinar y todo eso, en donde donde una especialista en arte empieza a explorar cómo fue el arte de Walter Sicker, ¿no? Al inicio hizo pinturas, pues, normales, ¿no? De paisajes, de casas, todo eso. Luego empezó con el tema de los desnudos, que el tema este de los desnudos se llama, bueno, esa colección Camden Town Nudes, así que así la pueden encontrar. Y luego posteriormente es cuando empieza a hacer dibujos que ya empieza a relacionar con el crimen que comentábamos, ¿no? De Camden Town, en donde él empieza a vender esos cuadros muchísimo más que los anteriores que estaba haciendo, ¿no? Entonces también lo hizo por una cuestión de, pues eso, ¿no? De venta, de explotar el morbo de la gente, eh, como, es que me hago bolas porque como ya hemos grabado varias tomas, no sé si yo, eso ya lo dije en el bloque anterior, ¿no? Pero lo vuelvo a Sí, explicar, pero ¿no? estamos Que, empezando de nuevo. sí, que A el tema ver, ese de, a ver, sí, yo vamos a voy, aclararlo, ¿no? sí, claro, Nosotros la segunda vez que grabamos este tema de Jack el Destripador. ¿Por qué? claro, Porque en la ocasión anterior tuvimos muchos problemas. De sí, hecho, hubo hasta un terremoto, así que por lo menos claro, temblores. Así que hemos tenido que volver a retomar el tema porque vamos, claro. Y luego los Telegram que tiene ahí sus masones, cosas raras. los masones no quieren que hablemos de este tema. Ni las masones, ni Carlos Trejo, que ahorita más adelante vamos Nadie. Uy, uy, madre mía. a explorar su investigación, ¿no? Pero Venga, venga. como, De todas formas, no creo que hablaras en el primer blog que hicimos, pero sí en el de Jack el Destripador de esto. Da sí, igual. sí, ahora o sea, sobre el tema de la Retómalo. moralidad del arte, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, la forma como Patricia Cornwell va interpretando el tema de los cuadros de Walter me recuerda mucho a lo que hacen los fans de Pizzagate o los fans de Cuano y demás, todo eso, cuando interpretan las obras de Marina Abramovich, ¿no? O de otras personas, ¿no? Que empiezan así a publicar imágenes en Instagram y dicen, oh, eso es del diablo, eso es satánico, ¿no? Pero Ay, volvemos a pero lo es lo que mismo, tú dices. ¿sí? El arte Sí. no tiene el objetivo de satisfacer o ya sea la moral de las personas o adaptarse a todos o ser políticamente correcto, ¿no? Sino hay arte, pues
bueno, ahora sí que, o sea, el arte es inmoral, ¿no? Pero no inmoral porque sea malo, sino que simplemente se hace y va al público, ¿no? Pero también es No. para llamar la atención. Es Ujú, decir, es lo que tú has dicho, es la interpretación. Yo muchas veces lo que veo que se califica de satánico para mí es una cuestión de llamar la atención ujú, dentro de un mundo tan conectado, dentro de un mundo con tanta competencia también, porque no vas a ser el único artista en sacar determinadas cosas, pues tienes que llamar la claro, atención de alguna forma. Y la mejor forma de llamar la atención es siendo un poquito radical, ¿no? O haciendo este tipo de cuadros que te provoquen a lo mejor hasta disgusto, ¿no? Llamando sí, mucho la atención, para bien o para mal. Y si llamas la atención para mal, pues a ver, te vas a hacer famoso en cero coma. Es así. Entonces, eh, a mí es que me resulta eso, llamar la atención. Y esto no es nada nuevo. Y Walter Sickert también lo haría en su momento, porque si no, es sí, que no vende. Así, ¿qué vas a hacer? ¿Paisajes? No, no. Al final, aparte de que los propios artistas evolucionan, ¿no? sí, Pero si eres una persona que simplemente eh, pintas paisajes como todo el mundo, pues al final pues serás uno como todo el mundo que estará en un salón de cualquier persona y no donde realmente quieres estar, que es vendiendo mucho y en museos, ¿no? Vamos a decirlo así. Soy un poco sí, bruta, pero es más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el que escribe un libro sobre ello, en este caso Jack el Destripador, lo que quiere es convencerte. Ella tiene su... Y la historia de Patricia Cornwell la cuenta al principio del libro. A mí me pareció ella, pues la verdad, un poco, que estaba un poco crecida. Y yo no hubiera escrito eso, porque, no sé, yo llego a ser el policía este de Scotland Yard, jubilado, que lee eso y digo, uy, un poquito tonta claro, la Patricia. Y no esta persona, sino otras que hubieran hecho lo mismo con ella, que era llevarla al museo criminal del sitio donde estuviera ella, ¿no? Y decir, uy, usted es Patricia Cornwell. Seguro que le encanta ver museos criminales, todo lo que tenga que ver con el crimen. Pues a ver, no, estoy de vacaciones, a lo mejor no me gusta eso, escribo sobre eso, pero no me gusta verlo, ¿no? Y es lo ujú, que ella puso en la introducción, ¿no? Que prácticamente todo el mundo le decía, vamos a ver cosas de asesinato en tus vacaciones, venga. Y que ella estaba cansadísima, ¿no? Y nada, que se fue de vacaciones a Reino Unido y pues le enseñaron el museo el Black Museum, ¿no? De Scotland Yard. que Tuvo la aguanta que suerte que le tienen ahora enseñaron el sí Black que la Museum gente de aquí y, para que siempre y este haya hombre, personas. pues lo que le dijo era lo que él pensaba, que, que él tenía, bueno, pues tenía la certeza, pero porque él lo pensaba así, de que ya que el Destripador se sabía quién era desde hace mucho tiempo y que según él era Walter Sickert. Y ella se quedó con la copla y dijo, pues está bien, Walter Sickert. Y claro, era como si tú pusieras en el típico tablón de corcho con hilos rojos, ¿no? Pues ella puso en el centro Walter Sickert y alrededor puso sus pistas y todas le conectaban con Walter Sickert, pero claro, eran, ya te digo, cosas que a lo mejor para ti o para mí son cosas que no tienen tampoco una gran importancia, pero para ella eran todas piezas, evidencias, ¿no? De que, aunque fueran circunstanciales, de que Walter Sickert era Jack el Destripador, como por ejemplo que estuviera viviendo en la zona, como casi todo el mundo, pero ahora y eso pues era una prueba más, ¿no? Pero te Sí. digo, yo leí el libro y no me quedé con la sensación de que, oye, mira, pues le he hilado bien, pues puede que fuera. No, en ningún momento. Sí, sí, ahora sí que coincido en lo que comentan, ¿no? Pero es eso, ¿no? A mí en lo personal, pues me parece que Patricia termina cayendo en algo parecido, ¿no? A lo que terminan cayendo los fans de Quanon o los fans de todas estas series de conspiración de, tiene un cuadro, tiene esto, lo otro, ¿no? Lo voy a interpretar así. Te confieso que, bueno, incluso yo lo había comentado en Crónicas del Nantucket, que a mí lo del pintor me llamaba la atención, pero ya viendo cómo es su trayectoria artística y todo eso y demás, pues la verdad que ya esa idea pues se me quitó, o sea, no, no, ya no me convence del todo y me parece triste, ¿no? De que a Walter Cirker le estén manchando su nombre, ¿no? Cuando, pues, lo más seguro es que no hizo nada
y nada más era un pintor que vendía sus pinturas y bueno, y tenía sus aventuras ahí con varias mujeres de la época, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues este tal Joseph Sicker, pues se cree el hijo de Walter. Otros ejemplos que podemos mencionar sería, por ejemplo, la gente que dice que su padre era el Zodíaco, ¿no? El asesino del Mm. Zodíaco. O también podríamos hablar sobre la gente que dice que su padre era el asesino de la Dalia Negra y demás. Igual cada persona no hace su fama así. Pero hay una persona que resulta que sí es familiar de un criminal y está también relacionado a todo esto, ¿no? Que sería Jeff Mungett. Y Jeff Mungett, no sé si pronuncio bien el apellido, pero Matjet o algo, Majet no sí, es sé. como Moyet, sí. Eh, se hizo famoso porque resulta que es bueno, sí, sería nieto porque, bueno, No, no, resulta no, que no, H, no. no, 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 es no, su abuelo. sí, No, el abuelo es tataranieto. ujú, Es tataranieto, creo. sí, tataranieto, Sí. eso, tataranieto, porque su tatarabuelo es H. Holmes, que fue un asesino en serie, la verdad que bastante pues, horripilante, y también estafador de los Estados Unidos, que, bueno, empezó a asesinar a personas por allí del año 1889, 1890, pero también se sospecha que mucho antes, y en diferentes también lugares de los Estados Unidos, ¿no? Y Jeff Mudgett, junto a una ex agente de la CIA que se llama Amaryllis Foss, que esta señorita ahora sí que estuvo en misiones de infiltrarse, ¿no? A grupos como ISIS, como, bueno, diferentes grupos terroristas de origen árabe. Ella ahora sí que empezó a colaborar con Jeff Mudgett para hacer un programa que se llamaba The American Reaper, ¿no? El Destripador, que sale en el canal de Historia, ¿no? La premisa de este documental es básicamente tratar de demostrar de que H. Holmes también era Jack el Destripador, ¿no? Y, y bueno, Mm. hay muchos highlights. Creo que más tarde los pondré en Twitter, los highlights porque son buenísimos. Y comentar algunos, ¿no? El programa en sí, a ver, lo que tiene bien, ¿no? O lo bueno que tiene el programa es que aprendes sobre, sobre Holmes y sobre Jack el Destripador, porque incluso entrevistan a varios repirólogos, ¿no? El problema es tratar de encajar con Cazador lo que hizo Holmes con lo que hizo Jack, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en donde empiezan a buscar registros bancarios o monetarios de Holmes en el año 1887, ¿no? Y se detienen supuestamente en el año 1888 y dicen, "Ah, esto será una prueba de que H.G. Holmes es Jack el Destripador, ¿no?" Y así, ¿no? Constantemente te lo van diciendo, ¿no? Luego también el tema del modus operandi, ¿no? Decían, H.G. Holmes dormía a sus víctimas, se las destripaba, ¿no? Ya, pero eso no significa, porque el objetivo de él era quedarse con las pertenencias de sus víctimas. Jack no hacía eso. Jack lo único que quería era destripar. Que se sepa, no, no, no hacía eso, pero o sea, vamos a recapitular. Ujú, Yo tenía pendiente un documental, una serie de documentales del canal Historia, pero no lo había visto porque me daba pereza, sinceramente. Ni siquiera había visto la hipnosis. Me daba perecita. Y tú de repente vienes y me dices, la American Reaper y tal. Y digo, ujú. pues yo también tengo pendiente de otro del canal Historia pensando que eran dos series distintas. Al final resulta que es la misma. ¿Vale? Y la estoy empezando a escuchar. Entonces, lo que tú me cuentes va a ser, aparte de spoiler, que no me importa, va a ser nuevo para mí, porque ya simplemente por el hecho de ser del canal de historia, a mí me da perecita, porque pensé, Sí, bueno, esto va a ser un son poquito, difíciles esos documentales. claro, un poquito de espectáculo va a haber. Y solamente he oído el primero, que creo que se titula The Devil in Details. Seguro que es así Sí, porque el primer episodio.
En español tenía otro título, pero seguro que es ese dicho, ¿no? El diablo está en los detalles. Y a ver, si el resto va a ser así, madre mía, porque es lo que Como hemos por el dicho. episodio Los, 5 y los 6 se detalles estanca son, el documental. yo creo que es que los detalles, no es que el diablo esté en los detalles, es que lo buscas directamente en los Ujú. detalles, ¿no? Porque cualquier cosita es, wow, pedazo de pista tenemos, esto es una evidencia súper clara. Y a mí no Ujú. me lo parece, pero ok, sigue adelante, sigue adelante, porque esto promete. Ese del modus operandi, ¿no? Volvemos a lo mismo, me parece a mí que no es lo mismo. Holmes era un tipo, pues, estafador, también era Mm, pijo debido a también a estafar, por eso construye ahí su castillo de la muerte para hacer sus asquerosidades, y etcétera, etcétera, ¿no? Es parecido a un asesino francés, ahorita no me acuerdo el nombre, una disculpa, pero que escuché yo en el programa de Relatos del Lado Oscuro, que su mismo modus operandi era ese, era la Segunda Guerra Mundial, y en su casa también tenía un horno y demás, le prometía a gente francesa de origen judío que los podía él llevar a Sudamérica, a Argentina y a Brasil, los engañaba, los asesinaba y les robaba sus pertenencias, ¿no? Y la policía francesa, como estaban en el contexto de guerra, creían que él era un héroe porque se estaba cargando a los nazis, cuando no era así, ¿no? Entonces, ese modus operandi se parece más al del francés que al de Jack, ¿no? Ahí yo discrepo totalmente con la visión que tiene Muyer y esta Foss, ¿no? Luego, posteriormente, hacen una reconstrucción del rostro de Jack, ¿no? De cómo podía haber sido, ¿no? Hubo gente que dice que lo vio, ya sea de espaldas o de frente, que era un señor con determinadas características en el rostro, que tenía bigote. A ver quién no tenía bigote en aquel tiempo, ¿no? Incluso, bueno, yo que soy fan del fútbol inglés, en ese tiempo, en los años 1800, eh, se empezaron a fundar los primeros equipos de fútbol e incluso todos llevaban bigote, o sea, la mayoría eran bigotudos, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Ya sé, bueno, el retrato robot, en base a cómo le van dando indicaciones a la muchacha que hace la reconstrucción, y dicen, ¡oh, impresionante! Se parece mucho a Chiche Horst por el tema del bigote y demás, y hasta incluso Muye dice una tontería y dice, si esto se lo diéramos a un juez, el juez daría una orden de captura, ¿no? Y es como, no manches, o sea, vas a atrapar a cualquier tío que tenga bigote, está cañón, ¿no? Es como el tema del Zodíaco, que es un tío con gafas, podemos ser todos, puedo ser hasta yo, o sea, entonces no tiene sentido, ¿no? Es como que una generalización y con eso no se puede determinar un caso o aplicar una orden de arresto, perdón. no, no, pero es que tiene que llamar la atención en ese sentido y decir, wow, es impresionante. De hecho, hace tiempo que se tiene un retrato robot por un documental que se hizo, en este caso era inglés, sobre el famoso Chal de Catherine Ujú, Meadows. sí. No se encontró nada y Qué a bueno mí que ese mencionas el documental me chat, gustó. ahorita lo menciono. Sí, por cierto, antes que se me olvide, este asesino francés que comentaba se llamaba Marcel Petiot. Exacto, ese güey. Era un hijo de la chingada Sí, completamente. sí. Bueno, pero quiero decir, en el documental una criminalista creo que era Ujú. Descolanchar, pues en virtud de un montón de testimonios que decían haber visto a una persona o bien con alguna de las víctimas o en ese momento y tal y cual. Más o menos hicieron un relato robot y a mí se me parecía muchísimo a Freddie Mercury. Exacto. O a este. ¿Tienes ahorita el Google tú abierto en tu ordenador? Pon No, este no, de. Ah, ¿no? Bueno, tengo o si no, aquí. luego lo pones, y también el público. Busquen al guardameta inglés que jugaba en el Arsenal y que estuvo en los mundiales de Corea y Japón y demás. David Seaman. Tú lo buscas y también. Entonces llega el A lo destripador a mejor David Seaman. su tatarabuelo era Jack el Su Destripador. tatarabuelo. Claro, sí. No, pero en serio, ese fue el retrato robot que salía en todos lados, ¿no? A mí se me Sí, parecía muchísimo a Freddie Mercury.
Y digo, también. anda, mira, Freddie Mercury es Jack el Destripador. Claro, sí. Pero no encontraba nada, o sea, es que en verdad, tal como lo que decía ella, la verdad es que yo coincidía con ella, me llamó la atención porque yo siempre he pensado lo mismo. Cuando sale un ripirólogo, bueno, no exactamente un ripirólogo, ¿no? Un ripirólogo es una persona aficionada, que Especialista en está Jack muy el Destripador. metida, exactamente, Ujú. aficionada, no especialista ya en Jack el Sí. Destripador, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas personas que se autodenominan Aunque, ripirólogos y eh, son simples sí. aficionados. Es como el tema de los ovnis, ¿no? O sea, Leopoldo Zambrano, aunque no le guste que le digan así, es un follower, ¿verdad? Mientras que hay otros que son recorteros. ¿Sabes lo que significa recortero? ¿Recortero o Sí, reportero? recortero es la persona que le gusta los ovnis, que va recortando pedazos de periódico y almacenando casos Es de la primera vez que en lo tal oigo. día. Sí, 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 lo inventó César por nuestro término, el del recortero. Y básicamente eso va acumulando casos, 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 pero con esos casos no hace absolutamente nada, no lo resuelve, no los estudia, no busca si fue, o sea, un avión, una Ya, estrella, un ya. meteorito. El típico libro Sí, que se dedica exclusivamente a poner caso, 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 como si fueran pruebas de... exacto. Ujú. Sí, E eso es investigador un recortero. muy en la superficie, ¿no? La investigación se queda muy en la superficie. Sí, Mm, exactamente. sí, sí, sí. Está muy bien hecho. Sí, sí, está muy bien aplicado el término. Ujú. Totalmente. Pues hay gente aquí también que es así, ¿no? Quiero decir, Sí, te metes en Facebook, te encuentras de todo, pero le dan caña. O sea, Facebook es un foro especializado en Jack el Destripador. En el foro puedes encontrar que se hablan de otros temas, ¿no? De otros casos otro- otros casos como precisamente Matchett o incluso el Zodíaco y tal, pero está dedicado a Jack el Destripador, ¿no? ujú. Casi en su totalidad. Y se habló también del documental este, ¿no? Y, y estuve mirando un poquito el otro día por encima el tema de que habían dicho de esta persona. Y precisamente Matchett había escrito un artículo para la revista que ellos tienen de riperología y Sí, era lo mismo, ¿no? La gente no estaba muy conforme, no estaba muy por la labor de entrar en el tema, ¿no? Algunos decían, bueno, me parece interesante y tal, pero la mayoría de la gente no, no, no consideraban que tuviera ya no ni razón, sino que se le había ido un poquito la bola. que- y era es que es inverosímil, lo que yo, totalmente. o sea, vale, ya tienes suficiente con que tu tatarabuelo sea considerado uno de los peores asesinos de su De la época historia. Sí, sí, sí. y sigue posterior, ¿no? Porque también hay mucho Ujú. sensacionalismo sobre la figura de H.H. Holmes, que el asesino sí, pero también hay mucho sensacionalismo, ¿no? Porque, a ver, la prensa también quería vender y se exageraron Ujú. muchísimas cosas. Y incluso ahorita Y, lo vamos a comentar eso después, y tengo un porque libro pendiente que se llama La ujú. auténtica historia de El Diablo de la Ciudad Blanca. El autor se apellida Seltzer, entonces voy a ver el día que tenga tiempo para leerlo porque lo tengo en inglés, a ver qué tal, qué saco yo de ahí, ¿no? De acuerdo, Pero de hay acuerdo. mucho sensacionalismo y me llamó mucho la atención de que él entrara a trapo en el sensacionalismo, que no dijera, se dice esto, pero claro, es mi tatarabuelo, pues yo me he metido a investigar un poco y esto es exagerado, sí, no, no. Él fue a trapo y dijo, uy, mató pues entre 27 y cientos de personas, así. Y a mí Claro, eso me porque extrañó incluso mucho. muy él atribuye eso, más víctimas de las que él confesó, que eran Sí, 20, sí. no, eran 27 y que incluso algunos todavía estaban vivos. Exactamente, exactamente. Y entonces él dijo, bueno, es que, claro, él mintió por, no, yo qué sé, ¿no? Porque él, mientras estuvo en prisión, mm, escribió una confesión. Pero aún así son muchísimas víctimas. Es que ya, por lo que se le detuvo, que no fue precisamente por el famoso castillo, sino por una estafa al seguro donde asesinó entre otros, a la persona con la que estaba compinchada para hacer la estafa al seguro, ¿no? Que se tenía que hacer pasar por una persona muerta en un accidente
Y al final dijo, mira, ¿para qué buscar un cuerpo que te sustituya y tal? Ya, total, seguimos para adelante y te mato. No. Claro, sí. El otro no lo sabía. El otro, esa parte del plan no la sabía, ¿no? Y después él se llevó a los hijos de él. No recuerdo, creo que se llevó a 2 de las hijas y a uno de Sí, se los llevó hijos. a dos niños, sí. A Que 3. incluso Se llevó a 3. perdón, Se a llevó tres, a 2 pero niños más incluso, pequeños y a un ajá, sí. adolescente. Incluso ahí quiero detenerme porque incluso estuvieron buscando los restos de uno de los niños Sí. que, que asesinó, incluso bueno, lo metió en un horno y demás. Esto es la verdad una cosa horripilante. A ver, una chimenea, creo, no estoy segura. En Sí, fue una chimenea, horrible. sí, en una Sí, chimenea. porque Y aparte esto buscaban fue sus restos. también, sí, claro, Ujú, esto fue un plan también con la mujer de su cómplice, ¿no? Porque la ujú, mujer sabía todo el tema. Lo que pasa es que no sabía cómo iba a terminar todo, evidentemente. Y, y él se llevó a 3 de sus hijos con la conveniencia de ella. O sea, ella aceptó a eso, ¿no? sí, Y al final la engañó totalmente y pues se cargó a todos. Se cargó claro. a todos. Ya eso es suficientemente horrible para que encima que ha confesado otros asesinatos, encima que muy posiblemente hubiese sido un ladrón de cadáveres, que era lo que se solía hacer en determinado momento del siglo XIX para poder estudiar anatomía y poder hacer autopsias, pues aparte de todo eso, le quiere atribuir también los asesinatos de Jack el Destripador. Y no solo eso, sino que dice es el mayor engaño de la historia. Y no lo entiendo, no entiendo cuál es el engaño. No sé si ahora me lo aclararás tú, que has visto más el documental que yo, pero no entiendo cuál es el engaño. El mayor engaño de la Ah, historia, no lo bueno, entiendo. lo que querían vender en el documental era eso, ¿no? De que Holmes era tan ahora sí que habilidoso, ¿no? De que engañó pues tanto a Inglaterra, a Estados Unidos, que salió vivo de su ejecución, porque eso también lo quiero comentar, el tema de la ejecución, que es una locura absoluta. O eso ya es en el último episodio, ¿no? Se hablaba de eso, ¿no? De que tenía habilidad para estafar a mucha gente, ¿no? Y decía de que, por ejemplo, en la prensa, posteriormente cuando fue ejecutado, perdón, Holmes, se empezó a hablar sobre la Mm, maldición de Holmes, ¿no? O sea, por ejemplo, mm. el juez se accidentó, a fulanito le dio esta, a menganito le pasó lo otro, ¿no? Entonces era la maldición de Holmes, ¿no? Como si fuera la de Tutankamón o la de México, que cuando le ganan en el Mundial, el rival que le ganó, ya no entra en el siguiente Mundial o termina perdiendo este, diferentes partidos, ¿no? Así, una maldición de ese estilo, ¿no? Y bueno, es ahí donde empieza a dar el salto mortal Holmes y empieza a decir, para mí, que también burló a su ejecución, ¿no? Y que pusieron a otra persona y esa persona la ahorcaron, ¿no? Cuando Foss empieza a ver que Jeff ya se le está yendo la perola, empieza a decir, pues, pero ¿cómo no? ¿Cómo ya es esa conclusión, no? Y luego empieza a sacar también recortes de prensa en donde la gente dentro de la prensa está diciendo de que Holmes sí sigue vivo y que había volado su ejecución, pero volvemos a lo mismo. Eso es prensa sensacionalista y fantasiosa. Se habla lo mismo de Elvis, habla lo mismo de Pedro Infante, se habla lo mismo incluso si no me recuerdo, había gente, no es muy popular, ¿no? Pero en España naturalista que le gusta mucho a Iker Jiménez, ¿cómo se llama? Rodrigo de la Fuente, no. Eh, Ajá. el naturalista, bueno, de la Fuente, ¿no? Creo que sí se llamaba de Sí, la sí. Fuente. Se hablaba de eso, que también había fingido su muerte. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú puedes pensar eso, pero no me lo vendas como una explicación, una teoría. O sea, ¿cómo se le va a escapar a la policía a Holmes? Es que Eh, es que no solamente es eso, es que es fingir una ejecución. Eh, fingir una ejecución. es muy rocambolesco, la verdad. Tendría que estar convencida mucha gente, pero es que también lo que propone es, vamos a ver, yo lo entiendo así, tú lo has visto más, yo repito, solamente he oído más bien el primer episodio, ¿no? Pero Ujú, por lo que entendí el primer episodio, a mí me pareció increíble porque era como si el hombre tuviera vicio por matar.
Sí. ¿vale? Lo que yo tenía entendido es que Que se Holmes preparó era... en Inglaterra. En Inglaterra inició, ¿no? Digamos que su pubertad de No, no, asesino. no, en el pueblo donde vivía. Ay, perdón. Sí, tienes razón, qué bueno que me lo recuerdas. Se me ha olvidado. Sí, que habían matado ya a una mujer anteriormente. Sí, 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 sí. Una mujer, ¿no? Es que si no, es que se cargó a medio pueblo. A ver, Sí, casi medio pueblo. Sí, sí, fue una cierto. burrada. Es decir, era como que el hombre tenía vicio, ¿vale? Claro. Y, y la cosa es que yo tenía entendido que Holmes era más bien un asesino eh, por interés, ¿vale? Y si se tenía que cargar a alguien que, pues, que estuviera entrometiéndose en sus asuntos, pues se lo cargaba y no le importaba mucho. Si lo tenía que hacer, lo hacía. Pero era más bien por interés, es decir, por sacar un beneficio económico, ¿no? O por eliminar testigos, ya. Claro. Pero claro, es que prácticamente están diciendo que empezó desde niño matando a dos de sus primas, creo. Primero Sí, dijeron a uno, después dijeron a otra que para mí era la misma, pero ellos dijeron que no, que eran dos distintas porque el nombre cambiaba. Y después cada vez que encontraban una partida de función, un certificado de función que dijera, que no dijera la causa de la muerte, era qué raro, claro. que 12 Sí, qué años. raro. Él tenía más o menos en esa época unos 15 años. Vaya, otro niño. No sé, se desconoce la causa de la muerte. Oh, vaya. A los 5 Sí. minutos te está diciendo que lo mató él. Sí, sí, siempre Perdón. insinuaba, ¿no? De que él se había cargado medio pueblo y a todos, ¿no? Y es eso, Claro, gran parte del documental completo, o sea, en sus 8 capítulos, es buscar si hubo mujeres que fueron, pues eso, ¿no? Destripadas, o ya incluso ni destripadas, sino que ya, o sea, si había una mujer que había muerto dentro de Chicago, era Holmes. pero a mí me hace gracia porque hacen lo siguiente. Sí, también. Me hace gracia porque hacen lo siguiente. ¿Dónde estaba el Hotel de la Muerte, el Castillo de la Muerte? Pues todo el Claro, mundo piensa que estaba en los terrenos que ahora ocupa la oficina de correos, la pero, oficina de correos. pero no es así. En verdad, eso son solo una parte. Por aquí está esta parte del castillo y tal. Oh, Dios mío, eso no lo sabía. Vamos a desenterrar. Y ella dice, uy, Sí, yo tengo contactos. sí, Y yo, claro, yo lo oigo y digo, pero chica, cállate, porque estás diciendo que te estás saltando un poquito la ley, la normativa, la ley, claro. ¿vale? Y estás tirando de contactos para que te dejen excavar. Ay, que yo qué sé, será un sitio público o privado, no tengo ni idea, ¿no? Contactos de la CIA. Sí. Claro, y yo digo, tengo contactos Sí, para saltarnos creo que sí era algunos público por el papeles. tema de que es parte de la oficina de correos ahora en la actualidad. Sí, yo pienso que es público, aparte de que si fuera privado no tendrían que saltarse nada, le piden permiso al dueño, le dan dinero y ya está, Exacto. ¿no? Que cuando Y, buscaron los restos del niño, eso sí lo pudieron hacer, pero resulta que eran huesos de animal lo que encontraron. oh, claro, es que recordemos que esto fue en el siglo XIX, a final del siglo XIX. Sí. La cosa es que dicen, y esto fue lo que me llamó la atención, que dicen, podemos excavar. Seguro que podríamos encontrar restos de sus víctimas. Y si Holmes fue Jack el Destripador, seguro que podríamos encontrar las pruebas ahí de que fue Jack el Ujú. Destripador, como Sí, las armas empleadas, los cuchillos y tal. Y yo me quedé pensando, sí, o sea, las pruebas de que él era Jack el Destripador están en Chicago. Y ahí yo me quedé con es la boca absurdo, abierta. Digo, es espérate, absurdo, espérate, sí. espérate. Y lo Tú me repiten en estás todo el documental. diciendo, claro, digo, pero eso es por vago, porque si estamos más cómodos aquí. Porque tú me estás diciendo que el hombre se va en 1888 a Londres, se dedica a Ujú. matar y dice, bueno, ya me aburrí. Se vuelve a Chicago y se va a llevar todas las pruebas encima. Tiene sentido. Claro. Luego hablaba, ¿no? De que habían en Inglaterra visto a un estadounidense que tenía las manos ensangrentadas, que esto, que lo otro, cuando fue el doble evento entre Catherine Eddowes y Elizabeth Stride. Pero volvemos a lo mismo, son testimonios de la época que no se sabe muy bien si son ciertos o no. Y volvemos a lo mismo, hay muchos estadounidenses, no nada más Holmes. Luego los Yo del no Dear, sé qué Dear pasa. Boss también. A ver, yo no sé lo que pasa más adelante, pero Ujú. ellos mencionan que había un sospechoso que era estadounidense.
Y yo pensé, Sí. un médico, y yo pensé, pero es que a lo mejor estoy confundida porque creo que a veces confundo algunos de los sospechosos. Yo pensé, pero ese no era Tumblety. No me suena que Holmes estuviera en las listas de sospechosos. No, Sí, por nunca lo algunas estuvo. personas que lo hubieran dicho, pero no las listas de sospechosos, digamos, más... Oficiales. Sí, sí, ¿no? No. Ahora sí que de los sospechosos canónicos. Sí, vamos a decirlo así, ¿no? La lista habitual, de sospechosos habituales, ¿no? Ujú. Sale Tumblety, no sé si lo estoy pronunciando bien, que era irlandés-estadounidense, por eso a lo mejor creo que es ese. Es que no recuerdo si había alguno que fuera estadounidense, pero me suena este, que sí era médico, entre comillas. Pero a ver, los demás, pues los más coherentes, vivían allí, ¿no? En el Ujú. Reino Unido, en Sí. Londres, en esa Inglaterra. zona. Pero no recuerdo en esa lista de sospechosos habituales a Holmes, ¿no? Es más, hay alguna teoría que dice que era un marinero, porque claro, parece que lo que le molesta un poco a la gente es que sea Lo de la personas, bayoneta. pero personas normales que vivieran en la zona. Personas no de alto standing de la élite, vamos a decirlo así, Ujú. o personas famosas, ¿no? Sino personas normales completamente desconocidas. Esto parece que a algunos les cuesta aceptar que podría ser así, ¿no? Sí. Pero puede ser, de hecho, hubo una teoría no recuerdo, había sido policía, recuerdo que el autor tenía nombre francés, pero no recuerdo ahora quién era, que decía que podía haber sido un marinero al que él estaba siguiendo la pista, un marinero de origen alemán, si no recuerdo mal, que había matado allí en Londres, se había trasladado en Estados Unidos y allí lo habían detenido, si no recuerdo mal, porque había matado a su casera. Mm. Incluso había una foto, un retrato robot, y él, digamos que fue situando a esa persona en otros sitios donde también hubo asesinatos violentos, ¿no? Pues claro, lo que se busca es un modus operandi lo más parecido posible. Pero es que ni siquiera el modus operandi de Holmes me cuadra, ¿no? Porque No, sería, no. tengo un modus operandi en Estados Unidos, pero en el Reino Unido me vuelvo loquísimo y después Claro. vuelvo a Estados Unidos y hago una estafa al Y además señor. una cosa importante, Jack era con prostitutas, ¿no? De esa zona pobre de Whitechapel, mientras que Holmes siempre ahora sí que sabía la manera, ¿no? De conquistar mujeres, ahora sí que muy adineradas, ahora sí que, y digamos que eran sugar mummies, ¿no? Como dirían en la actualidad, Mm. y ahora sí que es así como él obtenía pues el dinero, las asesinaba y no nada más sobre ellas, sino también sobre hombres, porque básicamente se juntaba con otros estafadores, los engañaba y luego después se los cargaba, ¿no? Es muy diferente el modus operandi al de Jack. O sea, lo de Jack, eh, te digo, leyendo el caso, examinando el caso y todo eso, y por los que he escuchado, a mí me cuadra más de que era una persona que vivía en esos lugares de albergue Mm. y por eso no se le encontraba, porque pues prácticamente se mimetizaba con la calle y con la pobreza, ¿no? Eh, El tema, yo creo que es la date cuenta explicación más una lógica. cosa. Claro, pero ya que el destripador es un tema que llama muchísimo la atención, entre otras cosas, porque es un caso abierto. Y dejó de Ujú. matar de repente, ¿no? Entonces, dejó de matar de una forma tan abrupta que tú te cuestionas. Y eso es lo que piensa, yo creo que la gran mayoría de la gente. O murió o lo detuvieron. Y Ujú. podía haber estado en prisión en ese momento cuando se dejó de matar o en un asilo mental, ¿no? Entonces, También. por eso te da la posibilidad de jugar mucho, ¿no? De coger no solamente los sospechosos habituales, que ahí ya tienes personas de todo tipo, sino jugar mucho con personas incluso que murieron en esa época. O que gente a lo mejor conocida que en esa época estaba en Londres Sí. y te permite jugar, no, pues dejó de matar porque esta persona más o menos conocida murió en esa época. Eso pasa por ejemplo, con Florence Maybrick, que dicen que mató a su Mm. esposo.
Claro. lo envenenó y que quizás ella acabara con Jack el Destripador. Ahí te da pie a meter a un nuevo integrante en estos O sospechosos sea, ese que es es un nuevo giro el de la señor historia, Maybrick. ¿no? Sí, ¿Eh? que ella se haya cargado a Jack, Claro, ese es el conveneno. juego, pero no hay ninguna, o sea, no hay nada Increíble. que te diga que Maybrick era Jack el Destripador, ¿no? Claro, Pero después salió el famoso diario de Jack el Destripador, que bueno, que también se es un consideraba Carmelo. que era falso, Ujú. sí se consideró que era falso. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Y la gente, pues, hay gente que cree que es una historia auténtica. Claro. Hay gente que ha estudiado Y el ujú. diario, el supuesto diario, y ha dicho que no, que es una falsificación. Vale, mandan la historia, no vamos a hacer. Y la cuestión es que dicen que ese diario era de Maybrick y que ella, pues, se lo cargó con arsénico. Pues yo no me creo esa historia Sería, tampoco. sí, ¿no? Sería Pero increíble bueno, esa posibilidad. bueno, y además coincide con ese estereotipo que además está en el imaginario popular, ¿no? De Jack el Destripador con capa, sombrero de Ujú. copa y el maletín, ¿no? Una Sí, persona adinerada, que llamaría muchísimo la atención también, pero bueno. También claro. dentro de la teoría de la conspiración de Stephen Knight, si no recuerdo mal, estaba la famosa teoría de las uvas con láudano, ¿no? Mm, Cómo las mataba de esa forma, sin llamar la atención, sí que la gente se diera cuenta de los gritos, tal. No, no, es que la drogaba primero con láudano. Y eso tampoco, claro. según decían, no es que estuviera, al láudano no, a las uvas. Las uvas no era algo que fuera Sí, asequible, las ¿no? contaminó. El láudano sí era asequible, pero las uvas no. Y Mm, se encontró un racimo no muy lejos de una de las víctimas, cerca de una de las víctimas, entonces asociaron bueno, pues la drogaba con láudano, ¿no? Y por eso el doctor sí, ese Gould, que nombre lo era en sabía. este caso el asesino, podía pues someterlas perfectamente. Ya, Pero te digo, claro, es claro. que eso de que haya dejado de matar es que te da pie a un montón de cosas y en este caso da pie al tataranieto a que diga, sí, sí, yo es que mi tatarabuelo, uff, el Ujú. hombre no se estaba quieto, iba de vacaciones, mataba, era así. Sí, y es que me da esa sensación, ¿no? De que Jeff eh, tiene una especie como de rechazo, pero también a la vez admiración de decir, Sí, oh, ¿no? tenía un Como, tatarabuelo. es que mi tatarabuelo es famoso. Sí, mi tatarabuelo es famosa, ¿no? Y bien emocionado, ¿no? Y pienso yo que la evidencia que tira todo el documental, pero aún así teníamos todavía que comernos 8 episodios más. Digo, perdón, 8 episodios, no, otros 3 episodios, porque eso ocurrió en el episodio número 5 o 4, creo, en donde hacen un examen caligráfico entre lo que escribió Holmes y las cartas de Jack el Destripador, ¿no? Que el problema con las cartas es que hay muchos autores, que hay algunas que son auténticas y otras que son falsas. Es todo De hecho, un... te voy a decir una cosa, yo el tema de las cartas no lo he estudiado mucho, pero Sí, que yo sepa, se podría considerar que todas las cartas son falsas. Hay mucha gente que mm. considera que todas las cartas son falsas y hay considera que quizás la auténtica sería From Hell. Pero la del riñón, la del La riñón a mí riñón, me From parece que la Hell, más From fiable. Hell. Sí, Dicen Roger. que si hay alguna auténtica podría ser From Hell, pero hay incluso autores que dicen que no, que todas son falsas, incluso que From Hell podría, podría ser falsa. De todas formas, la que tiene las papeletas de ser auténtica es esa. Ujú. Pues Pero la bueno, que ahora ellos sí que escogen sí. no es esa precisamente, es Dear Boss. No, es Dear Boss y otra que se llama Jack, el astuto, no, o el descarado, Jack el descarado, ¿no? Hmm. Son dos las que mencionan, ¿no? Y hacen el examen caligráfico y resulta que no, son diferentes las personas la que lo escriben, ¿no? Me parece a mí que esto es parecido a la expediente Royal, o sea, si las firmas de Mena son falsas, pues ya se derrumba todo el gado, ¿no? ¿Para qué Pero es buscarle que después al Michis? Dear Boss prácticamente, o sea, yo voy a decir prácticamente, pero te digo, prácticamente se tiene por seguro de que lo escribió un periodista del Star, Mm, creo, qué para fuerte, vender sí, periódicos. claro. Es más, que incluso, digamos Pero, que, a ver, o sea, una pregunta. Cómo él pudo acertar
o no, más bien no fue acertar, sino que él escribió esa carta después del doble evento, ¿no? Porque se hablaba del tema ese de, la carta predijo el doble evento y también el tema de que le iba a cortar la Por las oreja. horas. O sea, los Ah, ya. ripirólogos tienen en cuenta a qué hora se recibe, a qué hora se pudo. Antes de que se enterase la policía, se enteraba la prensa. Ujú. Ya, Entonces, ya entiendo. los ripirólogos sí tienen, han estudiado todo de forma pormenorizada para decir, no, esto no es un vaticinio, no es algo que una persona, un vaticinio, no, en este caso el asesino dice voy a hacer esto, em, sino que ya Sí, tenía la información, que podía darse que él tuviera ya la información, ¿no? sí. Pues chicos, a lo mejor es Sí. verdadera también, pero Ujú. ya te digo que si tú miras el tema de las cartas, que repito, yo no me he metido mucho en el tema de las cartas, es que se recibieron cientos y cientos de cartas. Sí, sí, ahora sí que, como dices tú, ¿no? Del tema de las cartas, pues hay muchas dudas, ¿no? Y bueno, en el programa, pues me da la sensación como que ese tema de las dudas nunca lo comentan. Dan por sentado que esas cartas son totalmente de Jack. Y eso, o sea, en todo el programa nunca hablan del sensacionalismo de la prensa, tanto de Estados Unidos y de Inglaterra de la época, ¿no? Supongo que es porque también el programa es sensacionalista, o sea, su objetivo Exacto. es eso, ¿no? O sea, no se van a dar ellos, no se van a meter gol en propia puerta, ¿no? Es que es como si estuvieras viendo alienígenas ancestrales. Lo que Sí, igual, lo mismo. quede, de lo que haya una duda, ellos hacen certezas, ¿no? Entonces aquí la forma de hablar también es importante. Oh, vaya, qué curioso que haya muerto esta persona. Y tú dices que fue H.H. Holmes, segurísimo. Ujú. Porque ya, Sí, aunque no te lo estén diciendo directamente, te lo dejan caer. Entonces siempre están hablando de las dudas no, son certezas, ¿no? claro. Son, cuando dudan, lo hacen de tal forma que es como si fueran lo suficientemente profesionales como para no decir, uy, uy, seguro que fue él, pero estás convencida de que cree que fue él, ¿no? Aquí lo hacen un poquito más bruto, o sea, un poquito más burdo la cosa, porque realmente Ujú. Sí, es te está muy diciendo, burdo. oye, qué curioso que murieran tantos niños cuando el índice de criminalidad en la época era tan bajo, hombre, tan bajo. Uy, qué raro, qué raro. Vale, fue él. Lo apuntamos aquí, fue él. Así. Sí, Después te dicen, a ver, mira, en algunos certificados no te ponen ni cuándo fue la muerte, ni tal, ni cual. O sea, si faltan datos, quizás falte también la causa de la muerte porque haya muerto por muerte natural, por enfermedad, no lo tengan muy claro. No, claro. fue, claro, porque un asesinato, un estrangulamiento, un ahogamiento no te lo van a poner. Fue él. No. Pues ya está, fue. Sí, todo se lo atribuyen a él y es la verdad que, te digo, es esa admiración rara, ¿no? Que también que tiene Sí. Jeff hacia su tatarabuelo, ¿no? De engrandecer más su imagen. Es ponerlo a la altura de Hitler, ¿no? Eh, Sí. sí, es como que, bueno, o sea, A ver, es que me hace gracia porque tú dices, a ver, si mi tatarabuelo se ha hecho cosas positivas, yo estaría orgullosa de él, ¿no? Pero si mi sí, tatarabuelo fuera, pues, este asesino, a ver, seguramente te interesara el tema porque diría, wow, fue este asesino en serie, súper famoso, ¿no? Y te ujú. empezarías a interesar por el tema. Pero es que en verdad yo noto lo mismo en él, noto como, en vez de curiosidad, cierta admiración, cierta forma de decir, es que tú no sabes quién Y, fue y mi es abuelo. que, ese caso, porque no estamos hablando de un caso ficticio, esto no es como los extraterrestres de que Travis Walton se inventa una historia, ¿no? Y a partir de ahí hace su fama, ¿no? Sino que Jeff se agarra de la historia de su abuelo asesino y empieza a hacer eventos en Chicago y la gente, en lugar de criticarlo de, pues qué morboso, no, asiste y esto, lo otro, incluso estuve buscando si History Channel promocionó la serie y sí, hizo promoción en Estados Unidos, en México, en España, y había gente que se vestía así de manera pues, victoriana y se tomaba la foto ahí con el cartel de la serie. Es como, no manches, o sea, luego ponían mucho la imagen de Marianne Kelly, que a mí me parece una falta de respeto porque además de que es muy perturbadora, que si no es Espérate, porque ¿me estás estuviera, diciendo?
¿Me estás diciendo que ponían la foto policial del cuerpo? Sí, la foto policial del cuerpo, Jo, sí, 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 sí. Y luego hasta incluso le ponían un filtro tipo de color que era como, no manches, o sea, si está en ya. blanco y negro es para que no se vea tan explícita, pero luego la pones en color y es, o sea, ¿quieres que me dé pesadillas o qué, no? No Qué sé, burrada, no estuvo muy tratado bien en ese sentido. falta de respeto. A ver, para que Sí. la gente que en este momento deben ir a buscar Mary Jane Kelly y van a ver la foto. La foto no es como el resto de fotografías de las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Las canónicas son las 5 víctimas que se consideran que oficialmente son víctimas de Jack el Destripador. Puede haber víctimas tempranas, víctimas anteriores y víctimas posteriores, pero esas son las 5 canónicas, ¿no? Que Ujú. serían... Ay, espera, que lo tengo por aquí, que siempre se me olvidan los nombres. Em, sería, tenemos las 5 víctimas canónicas, que son las 5 oficiales, que puede haber víctimas anteriores y víctimas posteriores. De hecho, una de las víctimas anteriores que tiene todas las papeletas de efectivamente ser víctima de Jack el Destripador sería Martha Tarrant, que fue asesinada el 7 de agosto. Y las víctimas canónicas son Marianne Nichols, Annie Chapman, Lisa Stride, Catherine Eddowes, estas dos fue en el doble evento, El del y doble evento, Mary sí. Jane Kelly. De todas se tiene foto post-mortem, pero de su rostro, salvo de Mary Jane Kelly, básicamente porque Mary Jane Kelly no tenía rostro. O sea, lo que se tiene en su foto post-mortem realmente es lo que dejó Jack el Destripador y fue impresionante porque se entretuvo mucho con ella y si tú ves la foto no estás muy seguro de lo que estás viendo. Me parece una falta de respeto que encima la hayan puesto en color, porque el Ujú. color ese blanco y negro, más bien sepia, no te permite Oculta ver bien muchos las cosas, detalles. claro, exactamente. Y es una burrada. Toda la escena del crimen, esa foto, si no recuerdo mal, se hizo desde una ventana. Toda la escena del crimen es Ujú. horrible, ¿vale? Sí. Por Que la hayan eso puesto en estuvo color muy me mal. parece una falta de respeto, porque es horrible. Sí. Sí, por eso es una falta de respeto por parte del documental y te digo, finalizando el análisis, ¿no? De este documental, Y además yo no es considero que necesario, historia, no, no es no, 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 necesario de ponerlo en ningún modo color. es necesario. Pero es que te digo, en las escenas en donde estaba Jeff y Foss hablando como si fuera esto el expediente secreto de X, tenían las imágenes tanto de Mary Jane Kelly y las imágenes, el rostro de las Mm. otras víctimas. Y digo yo, no es necesario, o sea, es una falta de respeto, pero no. Ahora sí que a ellos les prima el morbo. Y bueno, es lo malo de History Channel, ¿no? Que ha apostado por estos documentales de mierda, porque hay que decirlo, son documentales de mierda, como este de American Reaper, Alienígenas Ancestrales. O sea, es entretenimiento al final, es Sí. así. El true crime también forma parte del entretenimiento, un poco, yo lo veo de otra forma, ¿no? Sí. Aunque, Entretenimiento por sí, porque ejemplo, te entretiene, pero sí, ah, claro, esto es vi sensacionalismo. sí, vi un documental de Peter Manson, que es ese asesino que mató a una reportera dentro de su submarino, Sí, y no sale en ninguna parte del documental la fotografía de la periodista. En ese sentido, ¿no? Me parece que se respetó. que por cierto, Netflix me robó la idea. Yo lo digo ya, porque llevo queriendo hacer ese caso hace un montón de tiempo, desde que me enteré, Ujú. de hecho. Me robó la idea, ¿eh? Muy mal Netflix, desde aquí te lo digo. Sí, luego si quieres, luego te pasa el Y documental la y... de La madre del fin del mundo, Don't Stay Mom, creo que se Ah, llama. también Creo que el ese Netflix tiene documental otro ya lo vi. nombre. Sí, Muy sí, mal de Netflix, los... de Era verdad. creo que los secretos... Ah, no, los pecados de mamá, algo así. Sí. Pero sí estás... la verdad que, te digo, ves lo de Netflix o lo de HBO y son documentales de primera división y lo de History Channel, con todo el dolor de mi corazón, en serio, es la verdad que de tercera regional, la verdad. Pero bueno. Pero bueno, haciendo un resumen, Hay cosas recapitulando. peores. Sí, ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso, ahorita Sí. vamos a cosas peores. Sí, recapitulando y desmitificando todo. La historia de la conspiración real o de la realeza viene de Joseph Zicker, un tipo que, bueno, buscaba atención y que se creía el hijo de Walter Zicker, ¿no? Por lo que yo pienso que no tiene ningún tipo de valor su testimonio. Lo de H. Holmes y lo de Jack
como ya hemos comentado, también tiene muchos agujeros argumentales. Es igual que el Expediente Royola, no se sostiene de ningún modo. Y luego después el tema de lo del chal, que bueno, en Crónicas de Nantucket lo abordamos de manera amplia, tampoco tiene sentido porque pues en ningún momento se registró que Catherine Eddowes tuviera un chal, y luego porque un policía se llevaría un chal ensangrentado y lo va a conservar allí en un baúl que, bueno, se llenó de humedad, luego lo lavan, nada tiene sentido. Y luego el tema del polaco Komiński. Sí, sí, Comiskey creo que se llama. Bueno, pero hay quien argumenta bien que Kosminski sea Jack el Destripador. Dentro de lo que Sí, cabe, por el tema de aunque que era un hombre violento y ya tenía exacto, que antecedentes penales. podía cometer actos violentos, ¿no? Como una vez que estaba ingresado en la institución psiquiátrica, intentó atacar a la hermana. A ver, dentro de no se considera a Kosminski, hay mucha gente que no considera a Kosminski como Jack el Destripador, yo no lo considero, pero, oye, No, podría ser, ¿por qué no? podría ser. Sí, Pero, pero hay personas que lo argumentan bien. claro, ¿Me entiendes? comprendo. Sí, Para sí. muchos, Kosminski sería el perfecto Jack el Destripador, ¿vale? A mí en un principio no me lo parece, pero oye, si a lo mejor me meto a leer pues el material de estos autores que consideran a Kosminski como Jack el Destripador, pues quizás podría ascender en mi propia escala de sospechosos, ¿no? Pero está bien argumentado, hay gente que lo argumenta muy bien. Pero es que no me acuerdo el nombre del autor el que dijo es Kosminski porque Sí, hemos no me. encontrado. Sí, Es que vamos a ver, este hombre que hizo un libro también, también. Sí, 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 el cuando libro ese lo. Tío, lo nada comenta más porque no teníamos bien, el libro en físico, si no lo hubiéramos tirado a una chimenea. sí, yo todavía lo tengo por ahí. Creo que es Jack el Destripador, Identidad Revelada o algo así. Identidad revelada, sí. Este pero claro, habían ripirólogos ahí famosos y él los reconoció, ¿no? Nadie pujó por el chat. Que yo recuerdo, eso es lo que decía al principio del libro, que él se extrañó y tal, o digamos que la puja no fue muy importante y él lo pudo comprar. Si hay ripirólogos ahí y no pujan por el chat no, perdón, por el chat, Por el chat, a sí. ti eso no te hace, ¿m? No te Claro. hace pensar que puede haber algo extraño. Pero la verdad es que el libro fue un desastre. Y en Casebook, como decíamos antes, lo pusieron. Madre mía, cómo lo pusieron. En fin, pero tenemos que Lógico, hablar lógico, por el de eso. tema de la cadena de custodia que no tenía sentido. Es que ese es el problema, nada tiene sentido, ni lo de Holmes, ni la cadena de custodia, nada. Todos son pistas circunstanciales, pero Suposiciones. Ujú. muy circunstanciales, Teo, a ver, interpretaciones y juntarlas vas todo a. porque me Sí, encajan claro. en mi sospechoso. Ya está. Ahora sí que te digo, es como una especie de expediente Royola, pero tipo ya en el sentido de puras suposiciones, 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 y que fulanito estuvo en tal día, y mira esto y lo otro, y es como, no, 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 por favor, no. Pero, pero hay alguien peor, por cierto, hay alguien peor, quiero decirle al público. A ver, esta gente por lo menos se conoce el nombre de la víctima, todo lo que Sí, ocurrió en ese momento y saben bien lo que ocurrió y te exponen bien los datos, pero hay gente sí, que no, que ni se molestan en no, eso o primero se equivocan o directamente manipulan de forma torticera, totalmente. desde el respeto y el Y ese, cariño, ¿eh? es desde el respeto y el cariño, sí, no, no vaya a querer pelear con nosotros en una pelea de boxeo. El señor Carlos Trejo, cazafantasmas mexicano, él ahora sí que tiene un video sobre Jack el Destripador. También tiene una noticia en donde hablaban de que una de las víctimas lo contactó a él y le dijo quién era el asesino, ¿no? Y que eso lo iba a presentar en una de sus presentaciones que él antes hacía en vivo. Bueno, la sigue haciendo en la actualidad, ¿Cuándo en el fue eso? Esa teatro. parte no la sabía. ¿Te había pasado lo del libro, que era una noticia, creo que de Notimes, que Ah, sí, que una de las víctimas lo contactó a él, o sea, el espíritu le habló, o ya, lo que ya roza al, es verdad que me pasaste aquello, pero sí, no sé, me da que lo leí muy rápido y no me di sí. cuenta.
Sí, ahí Madre decía mía. él que iba a revelar a Jack el Destripador, pero claro, tienes que pagar una entrada para pues, ver su presentación Hombre, y todo eso, ¿no? hombre, cuánto, o sea, ya que el destripador, ¿qué quiere? Que te lo dé gratis encima. Bueno, en YouTube eso, Sí, y en YouTube sí lo hizo gratis, aunque no fue dejándote gratis. comentarios. Ese video era de la revista que él antes publicaba y venía con un DVD. ¿En serio? Sí, en Perdona. serio. Y yo tú me- tenía, yo tenía esa revista, pero bueno, nada más por cuestión de entretenimiento, no porque yo creía en el trabajo. Sí, sí, tenía que investigar, pero vamos a ver. Tú me estás diciendo que el vídeo que yo vi en YouTube forma parte de un DVD, Sí, de un DVD, sí, de un DVD. pero 6 minutos con 39. Claro, es que era un DVD con diferentes casos, o sea, supuestas investigaciones. Vale, vale, ok, ok. ¿Y tú me estás diciendo que alguien pagó por eso? Bueno, tú. Sí, yo y muchas personas pagamos por eso. Claro, no lo habían visto antes, ni siquiera en adelante, porque madre de Dios. Claro, no. Venga, empieza, Claro, empieza, empieza. Empieza con Carlos Trejo, vamos. bueno, el video de Carlos Trejo, que la verdad que es increíble, describiéndolo así de manera rápida, y ahorita Sara, digamos que hará énfasis ¿no? en los detalles. Al principio Carlos Trejo se equivoca diciendo de que los asesinatos ocurrieron en el año 1885, cuando es en el año 1888, ¿no? Es importante A ver, las fechas. a ver, yo soy malísima con los nombres y con las fechas, ¿vale? Ujú. Pero es una fecha tan contundente que si tú Sí, investigas un poco, enseguida se te fija en la memoria. Puede que sí, se te no fija. recuerde Es bien. como año 2000, año 2002, así. Año Claro, 2004, es que es 1888. 88. Acuérdate de Sí. 18 y ya está, no tienes Y más ya está. problemas. Sí. Oye, que te puedes perder con los meses, vale, ok, no pasa nada. Pero Ujú. 1888, y claro, él pone como ese dramatismo, ¿no? Fui a Sí, Londres, yo, el ya investigador, Londres. tuve acceso Claro, al dossier original, y de repente dice 1885. ¿What? Espera. claro, claro, es como, what the fuck. Luego, Tú dices, no pasa nada, no pasa nada, Carlos, yo lo entiendo que te hayas confundido, yo lo sí. entiendo, pero es que en 6 minutos 39, ¿cómo puedes equivocarte tantas, tantas veces, ¿no? Que Ujú. tú dices, vale, esto es equivocación, esto ya es manipulación, cariño. Sí, ya. Sí, Venga, ya, sigue, ya, pues, sigue. posteriormente ahora sí que sale allí, ¿no? En su viaje a Londres y demás y todo eso. Y habla con una muchacha que se llama Alicia Durán, que es pues, residente de Londres, no es ni experta, ni, ni ripiróloga, ni tampoco así una persona de, ¿cómo decirlo?, guía turístico, ¿no? Nada por el estilo. Y empieza a decir, ¿no? Que es que creían que Jack era médico. Claro. ¿Cómo se va a poder hacer eso si no es experto y tal y cual? Eso es algo que se dice, pero es algo que se quedó ahí, no se sabe. Ujú, claro. Sí, bueno, hay otros, bueno, hay un autor en España, que hizo un libro que para él, no tenía ni idea Jack, de medicina, ¿no? Porque pues siempre sacaba el útero, pero luego no sabía de qué sacarlo, siempre ponía ¿cómo se llama este órgano? Los intestinos, ¿no? En el hombro de ellas, Sí, eh, sobre el hombro izquierdo, que por eso sí, sobre decían el que hombro tienen izquierdo. que ver también con los rituales masónicos y ta, 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 ta. Sí. Claro, con los rituales de masónicos y demás. Entonces, es eso, ¿no? Como que no tenía mucha idea él de qué estaba haciendo y más bien estaba experimentando como Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, yo en lo Mm, personal lo comparé con Dahmer en el sentido de que él lo único que quería era saciar su cuestión sexual ahí que tenía que ver con las tripas, ¿no? Pero no tenía otro tipo de objetivo. sí, es que a mí también me hace gracia porque muchas veces te dicen, te confunden a Jack Destripador con Jack Descuartizador. Y Ujú, no, no, era el Destripador. Vale, quizás con la última víctima, con Marianne Kelly, se le fue un poquito más la mano, pero era más bien Destripador, no Descuartizador.
pero no sé, a veces se Claro. confunden los dos términos, que pasa también el documental este de The American Raper. Pero este hombre Sí, ya, lo de Trejo ya, vamos. sí, sí, ahora sí que continúa Trejo, ¿no? Con el tema este de su aventura, ¿no? Empieza a hablar, ¿no? Sobre que, bueno, en las calles, ¿no? De Whitechapel y demás, de manera, pues eso, ¿no? Misteriosa, ya no hay gente en la noche. Luego Oh, qué menciona bueno. que una de sus víctimas era Martha Turner, ¿no? Aunque ahí no dice Turner, sí dice Turney, ¿no? Bueno, lo pronuncia No entendía, de manera yo no entendía, extraña. yo entendía, yo decía Marta, yo le entendía Marta, ¿no? O Martha, Sí. Marta, pero no le entendía el apellido. Digo, bueno, tiene que ser Marta Tavern, pero no Ah, le perdón, entendía perdón. si decía, Es Marta Tabran es el nombre real, ¿no? Pero él sí. decía Martha Turner en lugar de Tabran. Es que yo no entendía eso, yo no decía, pues Sí. estará encolando un poco la forma de pronunciarlo, en plan Tavern o algo por el estilo, pero no, yo decía, no, es que dice Turner. No Ah. sé, no sé, yo no Y lo la entendía bien. confusión se genera porque también se le conocía a ella como Emma Turner o también Martha Sí, pero él Turner decía debido a Marta, que o yo le entendía eso, yo le entendía sí, Marta. sí, sí, él Mira, dijo, no él sé. dijo eso, sí. Pero hasta con el nombre, ¿no? Se hizo ahí líos, Sí, bueno, Carlos. bueno, sigue. Me estoy adelantando, sí. Sí, sí. Ahorita, bueno, estoy de memoria, ¿no? Ahora sí que voy a también dejar el video ahí en YouTube para que lo puedan ver. Luego empieza a Una hablar sobre el parte tema este de... importantísima Sí. que dijiste cuando dice, porque claro, en la parte de la investigación real, ¿no? Del caso, hace Ujú. pues la investigación paranormal, ¿no? Claro. Y entonces dice, en las calles nos hemos dado cuenta que las calles están vacías a determinada hora porque la gente tiene miedo de que alguien se vuelva Ujú. a poner la famosa máscara de Jack el Destripador. Claro. Y yo me quedé Sí, no, o muerta, sea, digo, pero espera un momento, ¿tú me estás diciendo que o sea, esa calle de Londres se ha quedado vacía? No, 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 no te no. creo. Fue justo en ese momento que no pasaba alguien por lo que fuera y ya está, ¿no? Además que fue Claro. muy poquito, no es que estuviera ahí grabando durante un ratito, no, no, es que son 6 minutos 39 segundos de vídeo, poquito grabó. Pero encima dice por si acaso, por si alguien se vuelve a poner la famosa máscara Jack el Destripador. Y digo, vamos a ver qué famosa máscara. Automáticamente pensé en Leatherface, el de la masacre de Ujú. Texas, o la matanza de Texas, Sí. mejor dicho. Y claro, digo, pero vamos a ver qué máscara. ¿Está hablando de máscara en sentido literal o en Literal sentido o figurado. figurado? Es que no lo entendí porque dice la famosa máscara. Digo, no te entiendo. La famosa Si me hubieses máscara. dicho el mandril de cuero, todavía te lo hubiese aceptado, pero máscara, bueno, vamos a pensar que está hablando en sentido figurado. Pero la cosa es que más adelante dice, en esa habitación, detrás de esa ventana, todo dramático, Todo dramático, sí. vivía el sospechoso. ¿Qué sospechoso? No lo dice. Yo imagino que será su sospechoso, ¿no? Pero se queda dice, y de repente Ujú. dice, Su bueno, ahora sospechoso particular. está remodelado, ¿vale? Está remodelado. Y después dice, en este hotel abandonado, hemos tenido que grabar en este hotel abandonado. Ojo, hotel abandonado que se quedan fuera en la fachada. Y en esa Sí, calle sí, donde sí. no pasaba nadie, hay una pareja detrás de él y coches pasando sin parar. Es que no es un lugar abandonado, o sea, todavía hay gente ahí pues, viviendo y demás. O sea, ha Sí, cambiado sí, mucho lo dice. Whitechapel de ese tiempo. Claro, y después ves la toma y dice, ah, es una ventana alta, ¿no? Dice, en la habitación 302 vivía Mary Jane Chapman. Y es Y aquí en ahí ya donde se me ya rompió empieza todos los a esquemas. revolver más. Sí. Claro, porque yo me quedé, ahí se me rompieron todos los esquemas. Yo dije, vamos a ver. Estuve buscando la calle, ¿no? Dorset Ujú. Street. Era una zona en la que había como varios, vamos a decir, habitaciones, apartamentos, y había en un bajo, pero tal como está tomada la toma, parece que es además el piso 302, él dice en la habitación 302, Sí. yo pensaba que era, pues, tercer piso. Y tal como está tomado, parece que es el tercer piso, pero claro, cuando él dice, oh, la casualidad no, o sea, la casualidad no, el fenómeno paranormal, ¿no? Delante, justo
justo en el momento en el que estamos grabando, aparece la sombra de una mujer, la silueta de una mujer. Y yo no la Claro. veía, yo veía un pedazo de flecha roja y digo, ¿dónde De flecha está? roja, nada más. Sí, ¿Dónde está? Y de Ya- repente veo como una sombra. sí, una Dime, silueta, dime. se nota. Sí, se nota una silueta que pasa, pero no se nota que ni siquiera tenga forma ni femenina ni masculina. Pero a mí me parece una persona. Y, Sí, por eso. y yo digo, pero, espera, ¿qué? Y claro, él dice, es que aquí vivía tal. Pero yo busqué la calle de Orchard Street. Y digo, voy a ver, porque yo diría que no. Y lo busqué, no tardé ni un minuto. Y me sale un callejón con aparcamientos, almacenes y cosas así. Pero un callejón no es en absoluto la calle donde él está. Claro. Aquí me falla algo, digo, aquí me falla Transitaban personas por allí. algo. Aquí me falla algo. Pero claro, después dice Mary Jane Chapman. Mary Jane Chapman. Digo, Ujú, uy, ¿se ha equivocado? O sea, ha confundido a Annie Chapman, que es la segunda víctima, con la última, que es Mary claro. Jane Kelly. Como o sea, hizo la fusión del Pero, nombre de la segunda víctima con la quinta víctima. pero claro, después digo, no, esto es malintencionado. Porque él se ponía Mary Jane Chapman, y no, nunca se corregía, ¿no? No, Y no, no. claro, te lo dicen una vez y tú dices, vale, se ha confundido. Pero ya la tercera vez dices, no se ha confundido, es que sigue insistiendo en que es Mary Jane Chapman. Claro, porque entonces llega la investigación, ¿no? Y la investigación es, claro, a nadie se le ha ocurrido hacer una genialidad como se me ha ocurrido a mí, que es mirar el árbol genealógico de la víctima. Claro que sí. Y claro, en ese momento, tú dices, espérate, ¿cómo? Y él ya da su sospechoso, que, como no, es un Chapman. Sí, ahora sí que hablaba de eso, ¿no? De que como era un Chatman, pues el asesino también tenía que ser un Chatman, ¿no? O sea, él empieza a recalcar, ¿no? De que el asesino estaría en esa familia, ¿no? Con ese apellido. Y antes no faltó y que dijera, y luego posteriormente esa familia sería la que, ¿no? Daría al asesino de John Lennon, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, que es que él se monta todo esto, yo Sí, creo que es su movie, porque, película. claro, porque él ya tenía a alguien ahí, ¿no? Y dijo, vale, ok, tengo que manejarlo todo para que todo tenga cierto sentido, que no lo consigue. Spoiler, no lo consigue, ¿no? Él dice, Mm, tengo una Annie Chapman, pero no puedo argumentar lo que yo quiero si Annie Chapman es la segunda víctima. Así que la ujú. voy a poner al final. Y como Al final. la última es Mary Jane Kelly, digo, le cambio el apellido, dice, le cambio el apellido, esa es Y mi ya está. teoría. Y Sí. le pongo Chapman. ¿Por qué? Porque según él, el hermano de Mary Jane Chapman sería, Ujú. y además falta una Chapman que él no dice, sería George Chapman. George Chatman, sí, que es un Chan, chan, asesino chan. reconocido. Sí, pero no es como Jack el Destripador, ya lo explicaré alguna cosa. No. La cuestión es la siguiente, le falta una Chapman. Claro, él dice, no puede haber dos Chapman. No, no puede haber dos González en el mismo plano espaciotemporal, porque Ujú. O no dos puede ser. Gómez. No puede ser, se crea un agujero negro que se traga la Tierra, apocalipsis, no puede ser. Ujú. Entonces no puede haber dos Chapman en Londres en el mismo momento, tienen que ser hermanos. Ah. Por ejemplo, en Londres tampoco puede haber Michaels, George. No. Kellys tampoco, ni Smith. No puede haber dos No. Smiths si no Ah, son sí. hermanos. No, los Smiths son muy raros, ¿no? O sea, imagínate. Uf, es que tienen que ser hermanos, es que los Smiths tienen que ser hermanos. Como haber dos Smiths Claro. que no sean hermanos. Que no sean hermanos, claro. Entonces él dice, George Chapman. Vale. El problema es que George Chapman no se llamaba George Chapman. El problema, dice, es que yo estuve buscando las partidas de nacimiento. A ver, yo lo pongo en duda, pero soy mala persona. Pero yo estuve buscando las partidas de nacimiento y lo encontré y eran hermanos y la madre de Chapman era prostituta y había Ujú. muerto Y de la allí. habían asesinado de la misma forma que ya el Destripador y él estuvo, o sea, no,
Entre el punto A de que la madre había muerto o había sido asesinada como las víctimas de Jack el Destripador y el punto D, que él empieza a matar y a buscar a la hermana, ahí hay una laguna que no rellena, ¿vale? Pero Incluso digamos, ahora que lo sí, pienso y me hago yo responsable del 100% de este lo vas a comentario buscar a y él, Trejo. no, Trejo me va a buscar a mí, pero como que Trejo proyecta un poco sus traumas en ese también, en esa explicación, porque por lo que yo sé, y bueno, no voy a comentarlo aquí, Trejo y su familia y demás, sin ninguna relación con el negocio más antiguo del mundo, ¿no? Oye, 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 yo Hasta no aquí tengo puedo nada que hablar, ver con eso. Yo no tengo hasta aquí nada puedo que ver hablar, con sí. esta opinión. Continúa, continúa. Yo continúo, Por no eso he digo dicho yo nada. que él, o sea, la explicación que él creó de ya Estefano, como que es una proyección de su juventud. Pero bueno, Yo, continuemos. para mí, es mucha película. Para Sí. mí es que es muy peliculero, pero bueno, tú eres el que vive allí, yo no. Tú vives en su mismo país, yo no. Yo me voy a llevar las. Por lo menos para venir aquí tenía que coger un avión y no es barato. Bueno, sigo. Bueno, ese es el rollo de él, ¿no? La madre era prostituta, murió de la misma forma. Y por algún motivo X que no entiendo, el tío dice de repente, perdón, el sospechoso de Chapman, o sea, George Chapman, dice de repente, Sí, pues voy a matar a mi hermana. ¿Por qué? claro. No lo sabemos, no lo sabemos, son cosas de asesino que nosotros no entendemos. Y claro, la hermana es la última víctima. Problema que no, que es la segunda víctima, Annie Chapman, que la última Claro. se llama Mary Annie Jane Chapman. Kelly, y que Sí. George Chapman no se llamaba George Chapman, No, sino que se no. llamaba Ujú. Sveri Klosowski, o Claro, vaya tú por dónde. otro polaco, Vaya, sí. mira tú las cosas. Y que Sí. cogió el apellido Chapman por, oh Dios mío, una tercera persona que coincidió en el mismo espacio temporal que Que también se apellidaba Chapman. Chapman, sí. Y no solo Sí, eso, porque sino era una Annie mujer. Chapman. Sí, se casó con Annie Chapman, pero no la víctima de Jack el Destripador, sino otra Annie Chapman, que Otra debía Annie ser la Chapman. hermana. Sí. Debía ser la hermana. Y fue en 1893. Así que en 1882 no se llamaba George Chapman. No. ¿Por qué creo yo que él encontró a George Chapman? ¿Porque estuvo buscando Chapman del mundo? No, sino porque Aberlin, cuando detuvieron a Chapman, que era más bien un viudo negro y que hacía fraudes al seguro, mataba a sus Claro. esposas, a tres víctimas, a tres mujeres mató si no recuerdo mal y no lo estoy confundiendo con otro, para conseguir el seguro, el dinero del seguro, Otro perdón, Holmes, ¿no? En cierta manera. Ese se parece más a en Holmes. cierta manera. Sí, No puede ser. eh, además los mató con veneno. Lo que pasa es que creo que los estoy confundiendo ahora mismo con el asesino del baño, o sea, las novias del baño, de la bañera, creo que se llama. Sí. Creo Pero que estoy explicando confundiendo eso, ¿no? Ahora sí que George Chapman tenía ese modus operandi, ¿no? Del tema ese de envenenar con y etcétera, veneno. etcétera. Sí. Sí. Sí, George Chapman las mataba con veneno. Ahora no estoy muy segura del número de víctimas porque puede que lo esté confundiendo con este otro, pero eran viudo negro. Y las mataba con Ujú. veneno. Y creo que fueron tres víctimas. No fue Sí. Annie Chapman una de sus víctimas. Pero No. Aberline, cuando lo detienen, que fue a principios del siglo XX, le dijo a la persona que lo detuvo, a la gente que lo detuvo, has detenido a Jack el Destripador. Ay. Entonces, yo entiendo que fue por ahí que llegó a Chapman, dijo, Chapman, tienen que ser hermanos. Que el Aberline, el Aberline, ¿no? El que me mencionas, Sí. también era un poco como Jeff Munye, que lo mismo, o sea, no se parece el modus operandi, pero ellos querían decir, yo encontré a Eran, Llega al Destripador. O sea, ellos eran querían otras ponerse la épocas. medallita. Sí. Claro, era otra época también. Entonces, pues mira, algo del documental ese sí estoy de acuerdo, que era otra época y una de las causas por las que no encontraron a Jack el Destripador fue porque el procedimiento o los protocolos de investigación no eran los actuales y no tenían tampoco, es como lo que dice ella, siempre se dice mismo, ¿no? La criminalística y la criminología estaban en pañales, entonces, y los procedimientos de investigación también, ¿no? Entonces, o sea, toda la ciencia que sirve para encontrar
o está al servicio de la ley para encontrar a estos asesinos no existía en ese momento. Pero sí había, ¿vale? Se estaban dando los primeros pasos y fueron muy importantes. Pero, a ver, creo que el caso mejor investigado fue incluso en el tratamiento de la recolección de pruebas y tal, fue el de Catherine Eddowes, porque fue en otra zona, ¿no? Entonces fue otra policía la En que... el doble evento ya es cuando tienen más Sí, cuidado al cuidar la escena pero del crimen. Sí, con la segunda víctima, con Catherine Eddowes, ah, ¿no? Porque ya sí, la competencia era de otra policía. sí. Pero, y tuvieron Sí, mucho más porque lo cuidado, hizo no en tenían otro muchos más distrito, medios. ¿no? O sea, en una calle mató a Elizabeth Es Stride que y luego después a tengo el nombre en español, que sería esa, creo que se llama la Milla de Oro, ¿no? Que es una zona, pero es que no recuerdo el nombre en español, No te en preocupes, no inglés. te preocupes. No, no te preocupes. No hay problema. Uy, yo de memoria últimamente estoy fatal, tengo tantas cosas en la mente que últimamente estoy fatal, y fíjate que ese sitio es súper importante. Pero sí, fue en otra zona, o sea, es una milla dentro Sí. de Londres que las competencias las tenías atribuidas otra policía, solamente en esa milla, ¿no? Y, y claro, todo se llevó mucho mejor. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el primer cuerpo? Es que lavaron los cuerpos. O sea, cuando fueron a hacer la autopsia, lavaron los cuerpos, ¿no? Y se considera que Jack el Sí. Destripador no violó a las víctimas ni nada por el estilo. Pero por otro lado, tú dices, bueno, si se dice que se dedicaban a la prostitución y tal, pues la recogida de pruebas tampoco sería la más adecuada en ese momento, ¿no? Pero vamos, que ahora mismo un Jack el Destripador que apareciera de repente, por el tipo de, pienso, es mi opinión, por esa brutalidad, cómo se mutilaban los cuerpos, el modus operandi, el tipo de víctimas y tal, yo creo, es tan brutal que yo creo que hubiera dejado un montón de pistas detrás y lo hubieran pillado. En la actualidad lo pillan enseguida. Perdón, tenía el mute. Sí, o sea, es como Ya, ya. dices tú, ¿no? El tema este de que en la actualidad pues existe el tema este de los análisis de ADN, las huellas, el tema este de las cámaras de seguridad, principalmente las cámaras de seguridad que ayudan mucho, ¿no? Claro. A encontrar personas que Pero ya cometieron no algún pienses crimen. en las cámaras, no pienses en las cámaras de seguridad, ¿vale? Piensa simplemente en la transmisión de pruebas, en la transmisión de fibras, ¿vale? Un asesino siempre deja Claro. un rastro detrás suyo, muchas veces deja un rastro detrás suyo, sobre todo cuando son asesinatos tan brutales como este, ¿no? Incluso a la hora de manejar el cuchillo con esa brutalidad puede haberse hecho un corte, puede haberse caído hasta un pelo, Ujú, un cigarro que sí. estuviera fumando, cualquier cosa ayudaría ahora a resolver eso, ¿no? Y ya con que tengan, pues a lo mejor un poco de semen de él, no porque la hubiera violado, sino porque hubiera eyaculado al lado del Sí, cuerpo o lo que posiblemente. sea, Sí. ya lo tienen, ¿me entiendes? En este caso, es que lavaron los cuerpos. O sea, no había ni siquiera una morgue. Borraron la evidencia Es que por no había una ignorancia, ¿no? morgue. Principalmente. Sí. Claro, claro, es que no había ni una morgue. No se puede decir que los médicos que hicieron las autopsias fueran forenses, tal como lo entendemos ahora, patólogos forenses, eran médicos, ¿no? Y, y los llevaron la primera víctima la llevaron creo que era una warehouse, bueno, era un sitio donde había gente quedándose, ¿no? Gente pues pobre quedándose y tal, como una especie de asilo. Creo que era una warehouse, una casa de trabajo, pero llevaron allí, quienes atendieron a esa mujer fue gente que estaba ahí. No sabían cómo tratar un cuerpo, tampoco se pretendía preservar las pruebas. Y lo que hicieron fue desnudarla y, y lavar el cuerpo. Y ya está. Ahora, eso sería Claro. impensable. Sí, no sería absurdo, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, en el pasado pues no se hacía lo que hace en la actualidad y por eso se perdió mucho de la Claro, evidencia de la escena del crimen, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los casos de los años 60 y 70 que se han resuelto con los bancos de genealogía genética debido a que, encontramos a la víctima con unas ropas, ¿no? Extrañas, entonces a partir de esas ropas extrañas se encontró el ADN y demás y todo eso.
aquí no, o sea, y querían vender el chal así, ¿no? Como que esa iba a ser la clave de resolver el misterio, pero pues es una tela que seguramente no llevaba Catherine Eddowes, ¿no? Y es en cierta A ver, manera parecido a, a esas reliquias de la religión, ¿no? De los clavos de Jesús o el pañal de Jesús o cosas. pero es que el Chal es una historia muy rocambolesca. Yo, perdona por hacer aquí el spam, pero yo les remito a que escuchen Crónicas de Nantucket No, no, cuando adelante. hablamos del Bueno, Chal. siempre yo menciono Crónicas de Nantucket. Adelante, adelante. Sí. Sí, por eso, cuando hablamos del tema del Chal, y creo que lo tratamos varias veces porque lo hablamos no, lo tratamos creo que cuando hablamos de Rasputín. Y cuando hablamos del Sí, tema del sí, Chal, porque Rasputin es había el salido, capítulo final. sí, había salido un paper de Hololine, creo que se llamaba, no me acuerdo, que era el científico que supuestamente había extraído el ADN no solamente del sospechoso, que sería Kosminski, sino de la propia Catherine Eddowes, ¿no? Y Sí, analizamos el tema del paper y tal, y todo mal. En resumen, todo mal. sí, claro. De hecho, no es por nada, pero es que tenemos a Nacho que es biólogo, pero quiero decir Nacho, es que que es mucha biólogo, sí. gente, claro, pero es que también nos remitimos a otras personas científicos que en ese momento empezaron a salir en Twitter, en todos lados, diciendo no, Y era esto por el tema así no se presenta un paper. del ADN Sí, mitocondrial, ¿no? Que aunque te salga la coincidencia y todo eso, no es fiable porque los seres humanos en gran parte compartimos mucho del parecido del ADN que se saca ujú. del mitocondrial, ¿no? No es fiable, la verdad. Pero bueno, allí hacemos, pues, lo tratamos de forma pormenorizada y después hablamos también del sospechoso, o sea, sospechoso. Su Jack el Destripador, que sería Kosminski precisamente, ¿no? Con mis que sí. Sí, en los enlaces en YouTube pueden encontrar el programa de Crónicas de Nantucket y lo Ujú. pondré. Y es eso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con querer resolverlo, ¿no? Con tan solo simplemente cuestiones así de, es que este dato y este otro dato y no sé qué más, y no me convence, ¿no? Yo recuerdo el libro, a mí el libro se me hizo eterno, no solo porque lo tuve que leer en inglés y ya la parte técnica ya me perdía muchísimo, pero yo creo que el autor también se perdió muchísimo cuando escribió la parte técnica. Ujú. Pero es que el hombre era, y al chal y una vez y tal. Y lo gracioso es que cuando tú te metías a buscar el tema del chal y te metías en Facebook, en el foro y tal, y es que encontrabas el inventario que se hizo cuando se encontró el cuerpo de Catherine Eddowes y no salía el chal por ningún lado. Según la historia popular, es que un policía, precisamente el que encontró a Catherine Eddowes, le dijo al jefe, oye, ¿me puedo quedar con el chat? Sí, hombre, claro que sí. Vamos a hacer un inventario pormenorizado del resto de sus cosas, pero quédate con el chat. Uy, qué ilusión le va a hacer a mi mujer llevarle un chat de una de las víctimas de Jack el Destripador manchado de sangre y posiblemente de semen. Exacto, exacto, sí, ¿no? O Bien. sea, el regalo más Qué bonito. bonito, cariño. Esto se va a convertir en algo que pase de generación en generación. Ujú, sí, no, está cañón. Y ahí me quedé con mi madre, madre mía, el chat. Sí, Y cuando después decía, es que esto no parece un chat, ¿eh? claro, no por así. Por eso ahora sí que este tema de lo del Chan, de lo de Holmes, de lo de Walter Zicri y demás, todo eso, como ya hemos ido explicando, no se sostiene porque, digamos que el inicio, ¿no? De esa fuente no es fiable, ¿no? O sea, este señor, que yo sepa, no ha demostrado ser el hijo de Walter Zicker, y en caso de que fuera el hijo, también, ¿qué garantías hay de que le haya confesado algo? Y luego, si se lo confesó, ¿qué garantías hay de que de verdad Walter estuviera diciendo la verdad o simplemente quería alardear o quería crear un mito urbano, ¿no? Entonces tampoco es fiable, ¿no? Nada de eso. Es que, claro, la historia es muy atrayente, precisamente porque es una teoría de la conspiración y siempre tiene una parte novelesca, ¿no? Pero es que
se desmonta, se desmonta. Y, por ejemplo, William Gould había tenido un infarto cerebral y estaba impedido. Ujú. No tenía mucho sentido que, claro, es verdad que en From Hell, bueno, From Hell, que está basado en la historia de Stephen Knight, que no sé si Stephen Knight dijo eso, ¿no? Por eso menciona From Hell, decían como que el hombre se había vuelto loco y por eso los había matado de esa forma. Pero es que no es necesario para callar a 5 mujeres, matarlas de esa forma tan brutal y encima estar llamando la atención sobre tus asesinatos, ¿no? Y aunque fuera Mm. así, que fuera así y el doctor Gould fuera un sicario, al ver la atención, o sea, al ver toda la que estaba montando, cómo estaba llamando, de qué forma tan brutal estaba llamando la atención de los medios, de los propios ingleses que nunca habían tenido muy en cuenta la zona de Whitechapel o del West End, y todo el mundo empezó a fijarse en esa zona, y ya no solo el tema de los asesinatos, sino al ver la violencia y la pobreza que había, ¿no? Yo creo que lo hubieran quitado de en medio. Del segundo asesinato, o sea, el primer asesinato fuera. Te estás pasando. Esas mujeres no hacía falta matarlas de esa forma si es lo que se quería realmente. De hecho, Annie Chapman, si no recuerdo mal, estaba tan enferma que le quedaba poco tiempo de vida. Y Whitechapel era una zona muy violenta, muy violenta. No hacía falta eso. Y es más, aunque Exacto, hubiera es sido que no. verdad que ellas, Ujú. Sí. perdona, aunque hubiese sido verdad que ellas hubieran intentado chantajear o hubieran sido testigos de algo, ¿quién las iba a creer? Claro, claro, exacto, exacto. No, y además no era necesario que hicieran ese tipo de asesinato debido a que no es como los carteles de la droga, ¿no? Donde hacen ese tipo de asesinatos para dar mensajes a otros carteles, ¿no? En este caso no había nada de eso, ¿no? Supuestamente todo era secreto. Claro, pero aparte de eso, si tú lees los libros sobre Jack el Destripador, lo interesante de esos libros, aparte de lo que he dicho del contexto histórico, es que te ponen otros casos. ¿Por qué? Porque a la gente le extraña mucho que Jack el Destripador solo hubiera matado 5 personas y lo hubiera matado, o sea, hubiese terminado de asesinar de esa forma tan brusca, ¿no? Y siempre te ponen asesinatos anteriores y posteriores y asesinatos cometidos en otra zona. Y a ver, mm, ese no era un lugar, como se suele decir, para educar a tus hijos, ¿vale? No, ese no No. era un lugar donde tú te podías, como también se suele decir, te podías ir a la cama y dejar la puerta sin echarle la llave. ¿Me entiendes? Esto de, en esa época todo el mundo tenía la puerta abierta, dejaba la puerta abierta. No, no era un sitio como para eso. Ah, eso que comentas lo comentó el investigador español que te comentaba, no digo su nombre porque también lo quiero invitar y lo admiro, Vale. pero digamos que no era de que tuvieran las puertas abiertas y todo eso como si fuera Suecia o en Noruega, ¿no? En donde sí hay mucha seguridad y sí Era un tienen, sitio digamos que, brutal. sí, Claro, claro. era un sitio brutal. Te digo, a principios de siglo, no recuerdo bien la fecha, pero ya en el siglo XX, 1900 y poco, Jack London pasó una temporada ahí y escribió Gente del Abismo. Y es brutal, o sea, su testimonio fue horrible y estaban mejor, y estaban mejor. O sea, la pobreza Claro. que había en ese lugar, la violencia que había en ese lugar, que sí que podía haber gente que viviera mejor, ¿vale? Pero había zonas que eran muy, muy pobres. Y cuando tú empiezas a leer sobre las víctimas, pues a ver, no hacía falta matarlas así. No. Pues bueno, vamos ya a ir cerrando este bloque. Sí, claro, es que tú Y me hablas de Jack el Destripador, de tal, ya yo me embalo, que a mí me no, no, gustan mucho los al crímenes contrario, ahora sí victorianos. que le recomiendo al público, ¿no? A que busque el programa de los sábados mando yo de Sonia, en donde hablan de Llega el Destripador. Ahora sí que allí incluso Luis de Luces en el Horizonte se quedó impresionado. Y también, bueno, en nuestros programas en Crónicas de Nantucket, en donde hablamos de Llega el Destripador y el tema del chat, que es buenísimo en el sentido del nivel, ¿no? Pues absurdo, ¿no? Que te digo, todas esas teorías de conspiración de Jack me recuerdan mucho al expediente Royola. O sea, quieren construir algo en base a absolutamente nada, pero cuando digo nada, es nada. Y quieren forzar pruebas, pues con calzador, ¿no?
y también aplicar un montón de fe, mucha fe para que creas que esa va a ser la explicación del caso, ¿no? Lo terrible de este caso de Jack es eso, ¿no? De que como no existía la policía de antes, o sea, me refiero a, como ya hemos comentado, ¿no? Del tema este del ADN, de esto, del otro y demás, por eso es muy difícil resolverlo, ¿no? Y leyendo el caso, todo eso, a mí me da la impresión de que era un indigente o una persona de allí, de la zona, que tenía ese tipo de fetiche como Jeffrey Dahmer, el tema ese de las vísceras y todo eso, y ahora sí que estuvo ahí durante un tiempo. Y para mí que tal vez murió en un accidente o de causas naturales, ya tenía algún tipo también de enfermedad, ¿no? Lo malo es que como digamos que no tendríamos tal vez los registros de cada persona que entraba a esas casas, de las esas casas hogar bueno, de albergues para personas sin hogar. Al final es un caso abierto y puede ser cualquiera. De hecho, puede haber dejado de matar porque pudo haber sido detenido, pudo haber terminado en una institución mental o en el fondo del Támesis. Es que no se sabe. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.